vamos a decir las palabras que se merecen esa persona que ha estado aquí el día 1 y los nuevos, obviamente, también recibir esas palabras tan lindas que se han ganado de esa persona. Comienza, Sebas. ¿Qué chucha está buena? ¿O quieres que yo comience? El que da el ejemplo. Sí, comienza usted. Ok, yo voy a empezar. Yo voy a empezar. Ok, yo voy a empezar. Primero, sabemos que cada quien en esta casa vino con un objetivo que quizás nos cambió la vida. Las necesidades, quizás las perspectivas. Hoy yo puedo decir que por todo lo que yo vine me cambió. Hoy tengo a la mujer que quiero. Hoy tengo a la mujer que le puedo decir te quiero. Hoy puedo decir... Te quiero matar. Sí, también te quiero matar. Pero también puedo hablar con Dios y decirle, Diosito, por favor, dame lo que yo quiero en esta mujer. Le doy gracias al poder del amor de haberme concedido a la mujer de mi vida. Elizabeth, te quiero. ¡Bravo! Suéltala. ¿Quién quiere seguir después? Voy a hablar unas palabras porque Va a hablar según Pero Renier, tú eres el presentador, tú eres último. Habla. el presentador también tiene derecho a decir sus palabras. Ok, dale. Eso. Ponme el micrófono. Cuando pisé Turquía, yo dije, tengo 9 chicas, quiero estar con todas. Pero al final, a la final, nadie puede controlar los sentimientos y terminé enamorado de esta persona. Así que mi gente, mi consejo es sigan su corazón y les deseo la verdad que piensen con la cabeza, piensen con el corazón. A pesar de todas las diferencias, somos una familia y me voy a llevar un recuerdo muy bonito de cada uno de ustedes, a pesar de... Y de verdad que sí, quiero que se enamoren como me enamoré yo. Chiquita, termina. Chiquita. Yo soy así. Yo soy una persona que no puede fingir como otras. Desde ese día, yo dije, en ti no puedo confiar. Listo. No tengo un botón de reinicio. ¿No entiendes eso? Les pido, independientemente como sea la votación, que voten por mí y es que me quiero ir del programa. Siento que la culpable soy yo por permitir que esas situaciones me bajoneen. Tú estabas participando en el mismo juego que yo estaba participando, o sea, ¿qué estamos jugando entonces? En varias ocasiones me dijo, pues dale, no lo vuelvo a hacer, pero va y lo vuelve a hacer. Son tantos sentimientos que tienes dentro y simplemente no sabes exactamente qué es lo que te detona y simplemente explotas. Sí, o sea, tengo sentimientos por ambas personas. Prefiero irme ahorita antes que sea peor. O sea, tengo 3 semanas siendo el contenido de esta pareja por algo que ya pasó hace 3 semanas. Hay amistades que son innecesarias. Andrés mismo se reunía y pedía, hey, ¿por quién votamos? Ah, yo opino que votemos por no sé quién. La última gala pidió que todos votáramos por Andrea. Andrés, si regresas, de mi parte no vas a ser bienvenido. Yo puedo sentir lo que yo quiero sentir respecto a Andrés y nadie aquí es quien para decirme qué sentir respecto a Andrés. Ya llegó el momento de blindar a una persona de cada casa. A la que veo mucho, la veo como que muy cerrada. O sea, no está como que disponible, por decirlo así. La razón debe prevalecer sobre el corazón. Ahora sí llegó el momento de saber quiénes son los nominados en la 9ª gala. El primer voto es para... Es momento de ver las votaciones del público. Chicos, ¿cómo están hoy? Entrada diferente. Diferente a todas las galas. Sí, para que también tengan este tiempo para ustedes, para platicar, pasarla bien antes de la gala. Y chicos, realmente mi propósito
de reunirlos, a pesar de que tengan esta oportunidad de verse a las caras, decirse cosas bonitas antes de la gala, pues precisamente es para dar un anuncio. Wow. Como ustedes saben, muchos de ustedes no han tenido la oportunidad de ir de viaje a la hora que los favoritos han ganado. Es por eso, por petición del público, que quisiéramos ver a otras parejas fuera de la Casa del Poder del Amor, de disfrutar de lo que es Turquía. Vamos a complacerlos. ¿Cómo va a estar la situación? En esta pizarra van a anotar las parejas que quisieran salir de viaje. Ahora, no tienen que ser parejas oficiales. Puedes ir con una persona, o sea, con alguien que te caiga bien, o, obviamente, lo ideal son parejas oficiales, hombre, mujer. También, ahora mismo van a tener que venir a la pizarra y tener sus opciones claras. Incluso los favoritos de la semana tendrán que escoger con quién quisiera salir de viaje, de ser así, que quieran salir de viaje, o a la hora de ganar puedan regalar su viaje a una de las parejas que va a estar en la pizarra. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Aquí hay un diablito que no debería estar. Bueno, les quiero preguntar, ¿sí? ¿Tienen ganas de salir de viaje, hacer algo diferente? Ay, por favor. Yo ya sé con quién ir. ¿Ya sabes con quién ir? Por supuesto. Lo tienes clarísimo. Clarísimo. La misma persona con la que tuve la cena. ¿Qué? ¡Ah! Muy bien, entonces, Thor, ven con Andrea, anoten aquí, obviamente, su nombre, todas las parejas que quieran salir Andrea, de ¿lo haces viaje. con los dos? Fred, Andreina, no sé dónde están estos chicos, Edgar, escojan con quién quieren. Muy bien, entonces antes de cerrar la pizarra, quiero asegurarme que nadie más, ¿todo bien? ¿Todos están? ¿Todos están bien? Bueno, voy a leer las parejas, posibles personas, parejas que viajen este fin de semana es Miguel Ángel y Andrea. No. Andreina y Frederick. Jamás. Renier y Melissa. Imposible. Donday y Eli. Shirley y Sebastián. Austin y Mare. Alejo y Mariela. Gris y Edgar. Y Piña y Miguel. ¿Estamos? Sí, perfecto. Pues muy bien, al final de la gala, los favoritos tendrán que escoger si lo dan o van ellos también al viaje. Muy bien. Todos lo quieren dar. Yo me despido y nos vemos más adelante en la gala ya oficialmente. Así que disfruten este tiempo juntos. Aprovechen antes. Podemos hacer de como que todo. estamos en una fiesta. Claro que sí. Yo le ¿Sabes deseo qué la pasa? pasión, pero cualquiera de nosotros se puede ir. Bye, Ya. chicos. Nos vemos al ratito. Te vas a rendir porque 3 o 4 personas piensan que eres un idiota. Como yo no me rendí porque 3 o 4 personas piensan que soy una loca que necesita ir al manicomio. Aquí en un año nos vamos a reunir, a tomarnos una cerveza y nos vamos a matar de risa de todo esto. Y no estás solo. Ayer sí me sentí solo. A ninguno de mis amigos le importó cómo me sentía. Bueno, yo quería ir atrás tuyo, porque yo me sentía en la misma posición en la que yo estuve en esa pregada en la que yo salí corriendo. Fue exactamente igual. Pero no lo hice porque no podía. Yo me puse en tu posición ayer, aunque no lo creas.
porque te vi y vi la misma imagen que vi ese día. Entonces no lo permitas. No lo permitas y deja de ser tan condescendiente con el resto, porque a veces por ser buenos nos pasamos de cojudos. Hay veces que tienes que decir las cosas que sientes que tienes que decir. Nadie tampoco puede jugar con tu honra. Y tu honra me refiero a eso, a lo que tú sabes que eres y a lo que sabes que estás haciendo, bien o mal. Y otro lo quiere tergiversar. No es justo. Y la gente no es tonta. Algunos sí, no todos. Sí. En serio me cabrea. Porque aparte eres tan tierno llorando con tus pequitas de la oreja y las pequitas de acá. Pero y así soy. Esto es lo que hay. Y si no te gusta, pues te puedes ir a otro lado. Lo que hay es un hombre que pide disculpas. Bueno, también, ya ¿no te sirve? disculpé. Y te vengo disculpando desde que estoy acá con tus comentarios y tus chistes. Y te la dejé bien clara antes de. No me digas algo que yo recién te estoy No, el inventando. error soy yo. Según tú. Ponte como quieres ponerte. O sea, tú no te equivocas. Ponte como quieres ponerte. Siempre has tenido una línea perfecta. No o algo seas así. estúpido, que no me refiero a eso. Entonces relájate, baby. No me voy a relajar, no me gusta la broma que has hecho. Pues somos punto. adultos. Ah, sí, Somos somos adultos. adultos. Ok. Lo somos. Ok. Lo somos. Ok. Lo somos. Ok. En otro contexto, en Ok. otros ámbitos Ok. te la aguantas. Ok, perfecto. ¿Quieres Es jugar así? normal. No, porque tú sabes que lo somos. Listo. Somos adultos y ambos tenemos ese tipo de humor y tú lo Listo. sabes. Yo voy a hacer lo mismo que tú. Ambos tenemos ese tipo de Yo humor. voy a hacer lo mismo has que hecho. tú acabas de hacer ahorita. No, yo lo he hecho en contexto general, no contigo. Y no has de hacerlo contigo. Baby, fue un Son contexto cosas muy general, es una diferentes. bobada. No. Es una bobada. Somos adultos, aquí no hay nadie que ser Bueno, mojigato. Sebastián. En Entonces, nada. amén a todo lo que tú digas y las Nadie cosas que son ser como tú mojigato, dices y lo que no. yo estoy diciendo estoy equivocada. Pero somos adultos y ¿Ya? ambos jugamos en ese tipo de cosas. Yo no fue estoy una jugando bobada. con nada. Con Y mis esos- comentarios con y mis esos- bromas en doble sentido son para todo el mundo, no para nadie en específico. Como tú lo acabas de hacer con Bueno, Andrea. entonces yo te estoy Y lo has diciendo hecho que en mi discúlpame. cara. Y quieres que me ponga contenta Yo de te la estoy nada. diciendo que Ya te discúlpame. disculpé. ¿Qué más quieres que te diga? Baby, ¿Qué escúchame, quieres que te diga? que no te pongas así. Yo me pongo como me da la gana. ¿Así? Es así, sí. Sí. Tú chistes con como te da la gana, dices lo que te da la gana y yo no me puedo poner como yo quiero. Yo me pongo como quiero y yo soy así. Yo soy una persona que no puede fingir como otras cuando algo me molesta. ¿Ok? ¿Como otras? Como otras que fingen amor, que fingen estar molestos, que fingen estar tristes. ¿Fingen estar molestos? Yo no, ¿Cómo quién? porque actriz no soy. ¿Cómo quién? No soy. Eso no me habías dicho. ¿Que no soy actriz? Tú eres buena actriz también. ¿Ah, sí? Sí, ¿Te no parece? pasa nada. Pero en estos momentos el gusto entre tú y yo no es actuado, es real. Y esta parece que discusión- estoy y esta- actuando? no, que el gusto entre tú y yo no es actuado, es real. Escúchame. Y las disculpas no son actuadas, son reales. La discusión no es actuada, es real. Yo lo que te estoy diciendo es que solucionamos esto con Ya comunicación. lo solucionamos y ya te entendí y ya te disculpaste y ya te disculpé. Entonces, ¿por qué estás así de emputada, pues? Porque así soy yo. Baby, pero no tenemos que pelear por una bobada. Nadie está peleando. Estás peleando. Entonces, ¿qué? Me quedo callada. El que ha venido a hablar esto no yo. Solamente quiero que todo termine en un buen abrazo. Todo va a terminar bien, no te preocupes. Te lo pido, por favor. Yo también. Te estoy siendo súper sincera. Todo va a terminar muy bien. No te preocupes. Por ese lado no te preocupes. ¿Cuál lado? De que todo quede bien. Que todo termine bien. Que parece que es lo que te preocupa. A mí lo que me preocupa es estar bien con vos. Bueno, yo te dije que estamos bien. que todo bien. No, yo quiero que entiendas mis disculpas. Ya te estoy diciendo que soy a veces tonto. Soy Ya te pasado. disculpé. Pero ¿Cómo mamacita, quieres que te lo escúchame, ponga? escúchame, no, de buena manera. de buena Yo manera. también te estoy hablando de buena manera. Somos adultos. Por favor, ¿Por qué me tocas? Si yo te puedo escuchar una vez. por favor. No, Sebastián, ya, en Por serio. favor. Me aburro en el, estar en el, dándole vueltas al mismo tema. Se supone que somos aliadas, le dije. Y entre aliadas, pues no te empinas. Y me dijo, pues si entre aliadas no nos empinamos,
¿Por qué? Claudia dijo lo del beso. Si somos aliadas, tampoco se hubiera besado a Edgar fuera de cámaras. Es Y que ella ustedes empezó a traen ser pique desleal. desde Vieja, conmigo eres antes. desleal y te tengo ahí. Desde ese día yo he cambiado con Mari. Desde ese día. Yo dije, en ti no puedo confiar. Listo. Me vale. Porque no estoy mintiendo. ¿Te aburren este tipo de cosas, verdad? ¿Qué? ¿Te aburren este tipo de cosas, verdad? ¿Sabes? Ambos en nuestras vidas hemos tenido relaciones complicadas, lo sé. ¿Qué tal si hacemos un esfuerzo porque sea diferente? Yo sé que puedes tener molestia y yo no quiero ser el causante de eso. Pero estoy aquí, estoy dispuesto para que lo hagamos o para que estemos bien. No quiero que una estupidez cambie el camino que llevamos, pues. Haz lo que quieras. Como tú lo haces. Yo lo hago en simplemente hay general que tener y la ya te lo oportunidad de expliqué. comunicarse. Si no te entra, ese es problema A ti tuyo. la que no quiere comunicarse eres ¿Entiendes? tú. Yo ya te comuniqué todas mis molestias, se lo comuniqué. Ya Baby, vienes si tú a sentarte aquí quisieras, a hablar del mismo si tú tema. quisieras. Que yo no quise nada con nadie en el reality, que bla, bla. Tú A lo ti estás qué diciendo. chucha. Si Tú yo lo no estás quise nada diciendo. con el reality o, no Tú lo quiero, o estás quiero comerme diciendo. toda la casa, a ti qué chucha te importa, brother. Tú lo O estás sea, diciendo. ¿qué te importa? No soy tú, brother. ¿Qué te Bueno, importa? no soy tú, ¿Qué brother. chucha te importa? Bueno, Te pregunto. o sea, si tú no ¿Qué tienes la chucha te oportunidad de poder importa? Yo te estoy comunicarte con criticando a alguien, ti, te estoy criticando a ti ¿sí? de todas las cosas que haces. No, Sí. estoy hablándote de un ¿Por punto, qué no de un entonces, ¿por punto. qué no hablas bien? Estoy hablando de ese punto, no te estoy hablando de todo lo que Y estoy yo en el te reality. estoy No te pidiendo metas disculpas, conmigo, no te te estoy metas pidiendo conmigo a disculpas. sacarme las cosas de todo el reality, Te porque estoy no tiene pidiendo nada que ver. ¿Estás disculpas. ardido o qué? Te estoy pidiendo ¿Estás ardido disculpas. o qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De que no te hice caso al principio? Eso es ¿Y ardido ahora para por qué? sacarme en cara con ¿Y quién me ahora por metí, qué con no quién no. puedes ¿A ti hablar? qué te importa con quién me metí, Porque con ahorita no puedes quién hablar. no? Porque ahorita no Es que puedes sacas hablar cosas que no conmigo. tienen nada que ver en el tema, Sebastián. Tú eres la que lo está diciendo. Tú lo estás diciendo y me Tú estás eres la sacando que de lo está quicio diciendo. ya. En serio. Tú eres la que lo está diciendo. Yo me traté de sentar a hablar contigo. Es que tú quieres hablar y yo no quiero hablar. ¿No entiendes? Me sacas cosas que no tienen nada que ver. Te estoy reclamando un punto en específico y me sacas cosas que no tienen nada que ver Tú con eres la que lo nosotros. dice. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué tiene eres que la ver? que lo ¿Qué dice. tiene que ver vivir en el reality? Mi Tú eres la que lo participación aquí, dice. ¿qué tiene que ver aquí? Que no te interesa nada con nadie. ¿No lo estás diciendo? ¿Ah, sí? ¿Por qué chucha crees que te beso? ¿Por qué crees que sigo contigo? Entonces, ¿por qué dices eso? ¿Por qué crees? ¿Por qué lo Te dices? pregunto, ¿por qué crees? Entonces, esmérate ¿Por por qué crees? ¿Por qué me voy a comunicarte. esmerar yo y si tú no lo haces? No. Comunicarme si te lo acabo de decir ahorita. Entonces, acercarme a quererte decir, "Ey, no quiero pelear", no es comunicación. Entonces las cosas las hacemos como tú quieres. No, Entonces no peleamos y nadie pelea. no, la idea es no Entonces, pelear. ¿qué quieres? La Me idea es estoy no comunicando, te estoy diciendo lo que a mí me molesta y tú quieres que yo haga así y esté contenta. Ay, yo te estoy pidiendo Hago disculpas. así y estoy feliz. No, Yo pero no es que hay soy que un dejar la doble muñequito. moral de lado, Yo no ¿ves? soy un muñequito. Porque son chistes ¿Qué tontos. tiene que ver doble moral? Eso? Porque son chistes tontos. ¿Qué tiene que ver acá? Son chistes tontos. Para ti, para mí no. ¿No? No. ¿Algo más que tienes que decirme? No. Entonces. Solamente quería estar Ya, bien con vos. listo, todo bien. Pero Y tú dices, no me interesa. Todo bien. Esas que se golpean pero se aman. Todo bien. Parce, no seas así, por favor. Por favor, te lo pido, no seas así. Cambia tú primero. Los dos. Bueno, es que los dos lamentablemente podemos- tú y yo vamos a chocar Pues muchísimo los dos porque yo podemos no aguanto mejorar que a mí me como digas pareja. a mí 4 estupideces. No las A mí aguanto. Y tú yo tampoco. aguanto Entonces que no me me digan 4 busques. estupideces. No me busques. Tampoco las aguanto. No me busques porque yo no me estoy comportando como tú lo estás haciendo. Segura. ¿Segura? ¿Por qué no te autoanalizas? Porque no ves lo que dices también. También ¿Qué puedes llegar he a... dicho? Pues baby, dijiste algo Dime, feo. mira, si vas a hablar, habla las cosas puntuales y dime, ¿has hecho esto? ¿Has dicho esto? Como yo te lo estoy diciendo ahorita. ¿No te das cuenta que esto es una pelea real? ¿Tú te das cuenta? No sé, Sebastián, yo no estoy jugando. Yo no, yo Yo no tampoco. estoy jugando. Si te emociona una pelea real, es problema tuyo. A mí me emociona Es poder... A mí problema me emociona tuyo. Yo que el soy gusto así sea y real. así me voy a morir.
Si me quieres así, Pues uno chévere. puede mejorar. Y si no, pues puedes seguir con tu Pues vida. mamacita, y te lo voy a decir listo. así como yo puedo mejorar, tú también. Puedo mejorar, obviamente que puedo mejorar. también. Y no he estado haciendo ninguna huevada como Yo para también. que tú te molestes. Yo también. Pudiendo hacerlo. Vienes Bueno, acá pues y yo lo también, haces. yo también. Vienes acá y lo haces Bueno, en mi cara. Pues yo hice una huevada para que te molestes y te estoy pidiendo disculpas y te estoy diciendo que quiero estar bien con vos. Ya te dije que ya. No tengo un botón de reinicio. ¿No entiendes eso? Sí. Ya, entonces. 3. Bienvenidos a la 9ª Gala del Poder del Amor. ¿Cómo están? Ahora, Vanessa, qué buen canje, qué buen canje. Ok. Bueno, bienvenidos Bueno a canje, todos, bueno de canje, verdad. bueno vestido, Como buen tipo. saben, en esta gala, pues uno de ustedes tendrá que despedirse del poder del amor, pero quiero siempre recordar a la gente y agradecer que sigan votando en www.elpoderdelamor.tv y así como mencionamos una salida, también allá en casa, si quieren estar aquí en Turquía, vivir la experiencia del poder del amor, también se pueden registrar en la misma página en www.elpoderdelamor.tv. Decididos, bien comportados. ¿Están pidiendo? ¿Estás pidiendo, Austin? Todo. Que vengan. A que vengan a Que entregar. vengan, Que vengan a entregar, que vengan a entregar. Muy bien, chicos, ¿cómo se siente? ¿Qué tal la semana? Lo mejor, esta semana ha sido en altos y bajos, pero ahí nos mantenemos en la vida real, en la vida ficticia, ¿no? Quiero Nos mantenemos recordar que oficialmente hoy empezamos el último mes para entradas y salidas de la Casa del Poder del Amor. Así que oficialmente tienen que empezar muy bien. ¿Qué van a hacer? Recuerden que en un mes va a sonar el gong, donde oficialmente empezará la recta final y se cierran las puertas a esta casa. Precisamente ayer terminamos la pregala con mucho amor, con mucho besito, tanteo, ya no sé qué más que pasó en la gala, pero precisamente momentos antes de entrar aquí, Shirley, Sebastián tuvieron una discusión, se podría decir así,
Y quiero platicar con Shirley. Yo no tengo nada que decir, Vanessa. Shirley, ¿puedes decirnos exactamente qué pasó? Pregúntale a Sebastián. ¿Qué dice? ¿No tienes nada que decirle? No. Sebastián. ¿Qué pasó? ¿O qué está pasando? ¿Por qué Shirley está tan molesta? Vale. Estamos en un proceso de conocernos. En definitiva, a veces suelo hacer chistes, comentarios que transgreden la integridad de X o Y persona. Pienso que en otros ámbitos, en otros contextos y bajo la no presión de las cámaras podría ser algo mucho más normal. Quizás me equivoco, sí me equivoco. Pero también siento que es una mujer bastante radical con sus palabras. Tuvimos una discusión, traté de disculparme, de llevar las cosas bien. Y en resumidas cuentas, una cosa es de pensarlo, decirlo con nuestros compañeros en nuestros apartamentos, pero yo en definitiva se los voy a decir a todos en estos momentos y es que me quiero ir del programa. Entonces les pido, independientemente como sea la votación, que voten por mí. Yo estoy agotado de tratar de agradar o de tratar de acertar en medio de la doble moral que manejan las personas acá, incluyéndome, por supuesto. Y esta discusión me llevó como a un clímax emocional, aparte de lo que he sentido hoy. Ya, yo te quiero decir algo, negro, y yo a vos te conozco hace mucho rato, no solamente de acá, sino de afuera. Yo sé qué clase de ser humano eres y qué clase de persona eres, y sé que no eres un man que se rinde, y menos bajo una presión, porque hemos vivido y hemos estado muy presionados antes, y hemos pasado situaciones muy duras, muy difíciles, como para renunciar, y este no es un caso contrario. Yo creo que ahorita lo que está pasando es simplemente, sí, todos tenemos problemas, pero no por eso puedes decir, sí, muchachos, voten por mí, que me quiero ir. Ey, piensa con cabeza fría, ahorita estás caliente, lo mismo se lo dije a mi compañero anoche. Negro, tienes demasiado ángel, si estás aquí es porque la gente te ama por lo que eres. Entonces, ey, no piensen con la cabeza caliente, desen un tiempo, respiren, que esas palabras, Sebas, en este momento son palabras demasiado fuertes. Es precisamente por eso te digo que sé que me voy a poner Sebas, una cruz y para mí es suficiente y necesario. Incluso yo creo que a lo mejor es una decisión. Shirley te había pedido un tiempo para calmarse. La plática se extendió a lo mejor a situaciones. Lo que quiero aclarar dentro de todo lo que ha dicho es, si estoy molesta, es porque estoy molesta. Y si no quiero hablar, no quiero hablar, y no me insistas porque no vamos a llegar a ningún buen puerto. O sea, yo cuando estoy molesta y cuando algo me molesta, prefiero tomarme mi tiempo, respirar y no hablar molesta. O sea, no hablar con cólera, no decir cosas que puedan herir a la otra persona. Porque cuando estoy molesta soy muy hiriente y soy consciente de eso. Entonces, por eso es que yo no quería hablar. Pero nada, creo que no era el momento de hablar, se presionó demasiado el tema y yo simplemente quería salir de ahí, Shirley, tomar tu aire y decisión ya. antes de esta revelación que ha hecho Sebastián, ¿era terminar o simplemente el tiempo que necesitabas como para pensar las cosas? No entiendo. Antes de que Sebastián dijera su sentir, sabíamos que estabas muy molesta, no tenías nada que decir, le pediste un tiempo, pero ¿tenías una decisión tomada o simplemente era me necesito calmar, relajar? Sí, necesitaba calmarme, respirar y no hablar más. O sea, estaba insistiéndome en el mismo tema, disculpándose por algo que yo le dije, ok, te disculpo, está bien, pero no tengo un botón de reinicio donde tú lo presionas y yo automáticamente voy a estar bien, porque no. O sea, soy una persona así como me ves. O sea, si yo estoy molesta,
o estoy triste, o sea, no puedo reflejar lo contrario. O sea, así soy, lamentablemente. Entonces, le dije sí, molesta, o sea, si en realidad no puedes lidiar con una persona como yo, porque de repente soy muy frontal o de repente soy muy hiriente a la hora de expresarme cuando estoy enojada, Bastante. puedes seguir conociendo otras personas. O sea, uno molesto puede decir muchas Bueno, cosas. a mí no me interesa pero conocer a nadie necesitaba mi más. tiempo. Piña. Sebas, no tires la toalla. ¿No tengo qué? No tires la toalla. No te rindas. Yo creo que también tenemos que ser respetuosos con los sentimientos de Sebastián. Sebastián, yo creo que has llenado la casa, todo el mundo te quiere aquí. Creo que tienes, independientemente que Shirley sea callada y que tenga sus formas, es evidente que te tiene un cariño y que tienen un cariño. Eres una persona que desde que llegó a Ticho que crees en el amor y que querías conectar real. Una piedra en el camino es una piedra en el camino. Pero tú le has brindado muchas palabras de apoyo a todo el mundo. Así que solamente te pido que te tomes tu tiempo, que no hables por hablar y que pienses las cosas. Bueno, esta semana ya saben que aquí estamos recapitulando la semana. Pasaron muchas cosas, muchas dinámicas que también dieron de qué hablar, así que vamos a verlo. Ponle play. Entonces, esta semana. Recuerda la primera semana que rompimos las reglas. Saca los labios, Mari, saca los Que labios. rompimos y aquí ya no vas a tener eso de contar porque ya lo estamos viendo. Ay, marica, la Ay. ¿Tú por qué no le haces así? No soy intrometida. Ay, yo tenía muchas expectativas en esta Mari naranja. está dispuesta. Tú Dale, eres que lo que haga, sea, pero más está atrevido. dispuesta. Mari está dispuesta y es más atrevido que tiene que ser. Mari. A ver, ¿quién es más Mari, como atrevido? la primera vez. ¿Quién es Mare? Mira que Demuestra tiene quién es cara de Mare. querer la primera ser vez. ella. Como la primera vez. No. Se rozó un poquito los labios, se rozó un poquito. ¿Qué eso se llama rosaura? ¿No? Es un rosaura suave. Por ejemplo, ella se ve que tiene ganas, ella está que... No, cálmate, cálmate. Aquí no me metas en tus enjuagues. Espérate un poquito, espérate que ya te voy a traer un tripulante. Sáquese los lentes. No, ya. no, Estoy harta de yo no no. tenerte. No, no. ¿Cómo Si que no Miguel quieres me invita ser a un de cuarto nadie? rojo, No quieres que nadie te yo orine. no te voy a... O sea que si retener, quieres. bebé. No, ella dijo, si me invita a un cuarto rojo, no le pregunto. Por eso, y tú le respondiste, si te invito me besas. Ya, pero otra pregunta. Dale, pues responde. ¿Qué? ¿Con otra pregunta? No, te acabo de preguntar otra cosa. me besas. Tú eres la cizaña. Marica, es lo que tú estás diciendo, porque tu madre. Está Viendo, regla. Miguel. Dale. Como fue en el cuarto. Pero no, mira. Ya dale. Te voy a En decir el cómo. parque. Te voy a decir cómo. Vas a sacar los dientes y haces así. Y meta la mano al cuello. ¿Qué? Al cuello, pues. Coge la donde- boca. Mío, ¿cómo usted sabe? Pues porque a mí no me hagas que... Ey, tienes esperando a Mare, huevón. Dale, Mira, güey. ve, con cuello y todo. Dale, con eso. cuello. Con cuellito. ¡Sí, un rosaura! ¡Con cochino! ¿Qué es este estúpido? Que es un volcán en mi país. ¿Se arrepienten o no? ¿Sí o no? Era ella uno, respondió. dos, Era tres. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No. Oh, Esto. Debe ir a otro lado. Siempre la mirada en los ojos de Mare, por favor. Mira. sabemos que se han alejado por muchas diferencias. Pero si se pensaba y a veces te recordabas a ese beso y tú decías, chalamanga, Bueno, ¿por qué la no? pregunta es, ¿volvieron a pensar en aquel beso? 1, 2, 3. No. Hipócritas. Unos hipócritas. Hipócritas. No. ¿Lo quieren recordar? ¿Se gustan mutuamente? Pero gusto es otra cosa. Se gusta Yo otra le pregunté cosa. eso. Ok, vale, se Sí. gustan. Que Mírala. gusto es otra cosa, ¿no? Un chico muy lindo. Amárrate, hazlo hasta ¿Tienen ganas de darse un beso? No. Ay, se acaban de poner de acuerdo. Váyanse a cagar. Ándense a cagar. Tramposos. ¡Mamen! Miguel, independientemente que te vimos muy divertido, sabemos que también te ha causado un poco de conflicto o bueno, o algo en tu ser, las a lo mejor consecuencias del juego. No, en realidad yo siempre dije que el juego en verdad no debió significar nada porque fue eso, o sea, fue simplemente participar de una dinámica en la que todo el mundo participa y yo dije, yo nunca he jugado el bendito juego de la naranja y
fue como que vimos que en la otra casa lo estaban jugando y fue como, ok, juguemos, pues está bien, yo acepté, estábamos jugando. Mi reacción, que tal vez a muchas personas le llamó la atención, fue ponerme nervioso. Obviamente me puse nervioso, Mare es guapa, no significa que yo vaya a intentar algo con ella, ni que tenga intención o ganas de intentar algo con ella. Incluso en el momento en el que estuvimos frente a frente, lo dije antes, lo vuelvo a repetir aquí porque en la gala tal vez le presten más atención. Yo le dije, di que no porque no te voy a dar un beso. Ella también me dijo, no, tampoco yo quiero. Fue como, ok, simplemente estábamos siguiendo el juego, la dinámica, divirtiéndonos, esto y lo otro. Entonces simplemente fue como participar en la dinámica para divertirnos. A Mare le tengo mucha confianza. Incluso se dieron cuenta hace un rato que estuvimos hablando cuando yo estaba en mi momento, por decirlo así, destruido, triste. Ella se me acercó, estuvo hablando conmigo. Y es una persona a la que, siendo sincero, le tengo también bastante aprecio. Fue participar en una dinámica y hasta ahí lo dejo. Creo que no hay que hacerle más vueltas a algo que en realidad fue insignificante. La verdad que de manera romántica para los sí dos. se nota una complicidad, una comodidad entre ustedes que pueden a lo mejor pues hacer cualquier cosa con una naturalidad que les surge y sabemos que en esta ocasión ustedes estaban muy cómodos, pero a alguien le dio la sensación de incomodidad y fue Andreina. Andreina. Mira, como lo dije en la pregala, todas las situaciones que pasan en el programa con las acciones y actitudes de Miguel, pues hacen que esos momentos yo permito que me afecten. Pero en verdad pienso que el culpable ni siquiera es María Emilia, ni Miguel, ni nadie. Siento que la culpable soy yo por permitir que esas situaciones me bajoneen. Así que lo único que puedo decir es que he pensado todo el día, he estado un poco pensativa, viendo qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Y he llegado a la conclusión de que eso, de que me tengo que querer a mí misma, que no tengo que poner en primer lugar a nadie y yo ponerme en segundo lugar. Pienso que debo de ser primero yo, segundo yo, tercero yo, y eso sí, no pienso que Miguel tiene la culpa. Yo le di el poder a él para que, pues, hacerme sentir mal con las acciones que él hace, pero en verdad él no tiene ninguna culpa. Tiene la razón, se la doy. Yo solo estaba diciendo, pues, que me afectan situaciones y ahora he decidido que ya no me van a afectar. He decidido que quiero quererme a mí misma, quiero darme mi tiempo y ya. Yo y creo así que- mismo pienso en cerrar el capítulo con Miguel porque he sentido que me está lastimando, que me estoy lastimando, entonces pienso cerrar el capítulo de una vez por todas. Andreina, yo creo que es bien importante también lo que dicen, que cuando uno de momento se siente en una situación así, es importante pensar en uno también, en estar bien, en el bienestar de uno. Y también es importante que te diviertas, Andreina. Y para recordar que también tienes esa área divertida, vamos a ver eso. Que es lo único que simplemente no me gusta, porque yo no te tiro indirectas a ti ni te pincho. Pero, Miguel, yo ya no te tiro indirectas. ok, mira, yo me divierto mucho estando contigo y obviamente tampoco quiero estar mal contigo porque, Pero no te frenes. ¿cómo así que no me frene? ¿A qué me estás pidiendo que no me frene? Con tus sentimientos, o sea, que no de que me digas lo que piensas, porque Pero es si como tú ya que sabes lo que yo siento y lo que yo pienso. no lo sé. Estás viendo por un lado a Gris que está queriendo conocer a Edgar y por otro lado que llega Mario Cimarro que quiere conocer a Andreina. Y para clarificar algo, y lo que yo siento ayer es que literal tienes al cuando barco y la él estaba canoa hablando ahí. Con Gris, Edgar se ¿Por qué no molestó. te decides? ¿Por qué no sueltas? ¿O por qué? Algo muy interesante lo que René. Cuando Miguel estaba ayer platicando con Gris, así de cerquita, Edgar andaba molesto. Mira, con lo que estuve hablando con Andreina, obviamente me dijo eso, que aún tiene sentimientos por vos, pero que aún así no quiere cerrarse, quiere conocer nuevas personas, quiere ver el panorama, como quedarse un tiempo y, bueno, yo considero que está bien eso por ella, ¿no? Pero yo lo que no quería pasar de lejos, dejarlo de lado, es que, ok, somos amigos, estamos conviviendo en la misma casa y yo sé que tuvieron algo, entonces no quisiera
tampoco como que interferir o causar un problema entre nosotros, porque realmente valoro la amistad. No, claro. Mira, séte sincero, por ese lado en realidad te habrás dado cuenta por cómo la manera en la que te he tratado todos estos días. Sí, totalmente. Yo lo que más quería evitar contigo es que sintieras como esa incomodidad de que por estar conociendo a Andreina te sintieras incómodo acá. Tú sabes que de la manera en la que te he tratado me llevo bien contigo, Sí. no tengo ningún problema, es más. Entre él y yo no hay ningún problema, lo que pasa entre él y Andreina pasa entre él y Andreina. Y lo si mismo- pasa algo entre Andreina y yo, también normal, o sea, lo entiende, yo lo entiendo y al final... O sea, que tú sigues en pie de lucha con Andreina, ¿o no es que siga en pie de lucha, pero como todos lo saben, o sea, siguen habiendo sentimientos ahí, siguen habiendo conversaciones, siguen habiendo cosas. Quieta. ¡Wow! Siento el tucu. No te puedo que no te va Sí, esa. Me ¿Quién está temblando ahí? Los dos están temblando. ¡Wow! ¡No! ¡Qué juguetón! Andreina juega bien, sos traposa. ¡No, muerda! Ahora Andreina muerde, ahora Andreina muerde. ¡Andreina, no lo sueltes! ¡Andreina! Andreina, no lo sueltes. Tú puedes. ¡Agárrala! Bien, Andreina. Ahora, Fred, Aguanta. Fred vuelve a atacar. Se va a comer eso, güey. No te la comas, Andreina. ¡Ay, Fred! ¡Agarra la cabeza! ¡Eso! Bien. Así tiene que ser. Así, Confía. decidido. Bueno, aquí estamos viendo una Andreina muy divertida y hay que recordar que lo que se ve no se juzga. Ella está muy bien. De hecho, este juego fue antes del juego de Mare. Y Miguel lo estaban viendo en la casa y de ahí surgió la idea de jugar también el juego de la naranja. Solo un juego. Andreina, hemos hablado mucho de tus sentimientos, obviamente, al ver a Miguel, a Mare jugar, pero también quiero preguntarle a Miguel, ¿tú viste esto antes? ¿Pensaste algo? ¿Te causó algo verlo antes de jugar? O sea, lo conversé con los chicos casualmente hoy en el camerino, de que hay una diferencia para mí entre celos o incomodidad. Celos no te voy a decir que estaba como que, sí, que por qué está haciendo esto, por qué está haciendo lo otro, o de llegar a un punto de reclamarle a ella como que por qué haces eso en mi cara. Porque yo no soy así, o sea, yo le dejo que si está con esa otra persona que fluya, o sea, yo no voy a reclamarle nada ni a decir como que, ay, me estás haciendo daño. Pero obviamente genera una incomodidad y Donday lo sabe, que se burla de que cada vez que pasan algo que tenga que ver con una persona involucrada sentimentalmente conmigo, que yo quito la cara y miro para otro lado y me hago el estúpido, por decirlo así, como que no estoy viendo. Y es porque es la realidad, o sea, yo prefiero no ver y simplemente quitar la cara. Y por ese lado fue como que, ok, yo no le presto atención a eso, lo pasaron, yo hice como que, no me importa, ok, perfecto, estoy en mi mundo. Pero sí vi que estaban participando, entonces obviamente cuando pasa que yo participo también en el mismo juego y entonces pasa que no desmerito sus sentimientos, ni desmerito que tal vez se haya sentido incómoda o que le haya dolido, lo que sea. No lo desmerito por ninguna parte, pero sí fue como que, ok, tú estabas participando en el mismo juego que yo estaba participando, o sea, ¿qué estamos jugando entonces? Andreina. Por eso le di la razón. Es que por eso le di la razón de que yo le he dado el poder a él para que me sienta mal por actitudes y acciones que él hace. Así mismo se lo quito y yo decido estar bien o estar mal. Yo le estoy dando la razón. Yo nunca dije que le hice algún berrinche o alguna cosa. O sea, por eso quiero aclarar que él no tiene la culpa y aquí nadie tiene la culpa. La única culpable soy yo y así mismo elijo quererme a mí más, valorarme. Me di cuenta que Miguel, pues, no le importa hacer cualquier cosa, si tampoco me va a importar a mí, y por eso le digo a él que está bien, que él pueda hacer lo que sea. En varias ocasiones me dijo, pues dale, no lo vuelvo a hacer, pero va y lo vuelve a hacer. Son tantos sentimientos que tienes dentro y simplemente no sabes exactamente qué es lo que te detona y simplemente explotas.
Sí, o sea, tengo sentimientos por ambas personas. Prefiero irme ahorita antes que sea peor. O sea, tengo 3 semanas siendo el contenido de esta pareja por algo que ya pasó hace 3 semanas. Hay amistades que son innecesarias. Andrés mismo se reunía y pedía, hey, ¿por quién votamos? Ah, yo opino que votemos por no sé quién. La última gala pidió que todos votáramos por Andrea. Andrés, si regresas, de mi parte no vas a ser bienvenido. Yo puedo sentir lo que yo quiero sentir respecto a Andrés y nadie aquí es quien para decirme qué sentir respecto a Andrés. Sí, ya llegó el momento de blindar a una persona de cada casa. A la que veo mucho, la veo como que muy cerrada. O sea, no está como que disponible, por decirlo así. La razón debe prevalecer sobre el corazón. Ahora sí llegó el momento de saber quiénes son los nominados en la 9ª gala. El primer voto es para... Es momento de ver las votaciones del público. Precisamente el hecho de que hablabas de lo de Andreina, lo platicaste ayer, de las comunicaciones, cerrarlas fuera de la Casa del Poder del Amor. Vamos a recordar algo de lo que pasó en la pregala. Lo único que sé es que todo esto se van... Yo me quedo callada, en serio. Y ¿sabes qué, Miguel? Te pido disculpas si te incomodé, si te hice sentir mal, porque lo único que quiero es que tú te sientas bien. Y si tú te sientes bien, que yo no te hable, pues no te voy a hablar, porque lo único que quiero es que tú estés feliz. Y ya. Ya no quiero hablar más del tema. Porque en serio me incomoda, porque yo he sido lo más sincera con él y que él venga y me diga a mí que lo único que lo quiero es hacer incomodar, cuando lo único que he querido es hacerlo sentir bien. Así que ya. Yo nunca dije lo único que quieres incomodar, No, nomás ya, te dije o sea, que no si hay- vas a... Créeme que Predica lo que de estás mí no vas diciendo, a simplemente escuchar pedí, no me nada, yo tires no te voy a indirectas. decir nada, tú vas a estar tranquilo, no vas a saber nada de Andreina y ya. Si eso es lo que quieres, si eso te da tranquilidad, está bien. Muy bien. Esa fue la discusión del día de ayer. Hablaban de indirectas, que era lo que en ese caso molestaba. Andreina, te quiero preguntar, ¿has podido reconocer a lo mejor esa queja que Miguel tiene de las indirectas? ¿O realmente piensas que era una broma? ¿O cómo lo tomas tú, el sentir de Miguel en ese aspecto? Mira, Vanessa, yo respeto mucho lo que él opine porque su perspectiva, sus opiniones, lo que él siente, yo en lo personal no siento que lo he atacado ni que he hecho muchas indirectas. Pienso que pues así nos hemos llevado. De las indirectas que llevo quejándome todo este tiempo y que te digo, pídeme disculpas si de verdad sientes que te quieres disculpar por las indirectas que estás tirando. No me lo digas como que, ay, yo no siento que tire indirectas, pero discúlpame si te hice sentir mal. Porque eso es como que no te das cuenta. Y ayer, incluso cuando me viste irme a llorar, irme a destruirme por fuera del programa y Yo regresé, también. tiraste otra cuando regresé. Entonces, a lo que voy, ¿quieres que te pruebe cómo son las indirectas, Vanessa? Te voy a mostrar una persona que también se sintió incómoda y que captó la indirecta siendo nuevo aquí. Fred, cuéntame, ¿cómo te sentiste luego que le diste las rosas y te dijo que eras hombre de detalles? Al principio estábamos charlando acá arriba con Andreina y ella me lo dijo y lo tomé a chiste. Entonces nos reímos y todo perfecto. Exacto. Luego, ya cuando estábamos en la pre-gala, sí lanzó lo del hombre de detalle y yo me reí de nuevo porque lo tomé como chiste. Y ya luego cuando Miguel más adelante explicó de que no era para mí eso de hombre de detalle, sino de que podía ser una indirecta, entonces ya lo entendí de otra manera y dije, puede que sí. Entonces, sí se siente incomodidad, no sé cuál es la intención, pero yo no puedo hacer nada. O sea, a lo que yo voy, Vanessa, o sea, ya yo hablé con ella y te lo digo de frente, ya yo hablé contigo, tú y yo quedamos en algo. Yo no tengo ningún problema en que conozcas a nadie, o sea, perfecto. Si tú quieres conocer a Fred, conócelo. Es que Belleza, yo yo no no te te voy a estoy reclamar hablando nada, de pero a eso, lo que Miguel. voy, déjame terminar nada más, please. A lo que voy, simplemente si lo vas a conocer, no lances ninguna indirecta ni en las conexiones, ni cuando hablas con alguien, ni cuando hablas con Fred, ni cuando tenemos galas. No me tires, porque yo jamás te voy a responder de manera grosera a ti, porque
créeme que yo te respeto. Yo hice una promesa, y no solo a ti, y lo sabes, se lo prometí a tu mamá, que desde que regresaste te iba a proteger a ti y no te iba a tratar mal. Y la promesa, aunque estemos ahorita mismo discutiendo como estamos discutiendo, te la mantengo. ¿Quedó claro las cosas entre ustedes? Súper claras. Súper claro. Muy bien, hay situaciones que de momento no han quedado claras y que siguen incómodas para algunos de ustedes. Y es para Gris y Edgar. Vamos a recapitular. Relájate. Cómete el helado tú, no le mandes helado a nadie. Tal vez a mí. Yo te voy a decir algo que si Claudia se entera, ¿verdad? Yo espero que no se moleste. Sí. Ella me dijo que me partió el alma, me partía. Me dijo, si tú te estás yendo por este camino, por el show, por la permanencia, por está bien, no te juzgo. Pero yo sé que tú nunca me vas a olvidar. Ay, se me partió la alma. No te quiero ver así, apagadón. No permitas que eso te llegue tampoco. Ni que eso te domine. Que sí, podemos tener días en los que estamos bajos, está bien, hay que permitírselo. Que se te riegue el rímel, que se te corra el rímel, pero no se te corra la teja por andar guardando tus sentimientos. Entonces, ¿qué hago? No me llevo con Miguel, no platico con él y no lo volteo a ver ni nada, ni hablamos para que no haya malinterpretación por parte de ustedes, le digo. Solo porque haya habido algo entre nosotros dos y ella como que, o sea, tampoco es que vas a dejarle de hablar o algo así. No es eso, no es que lo ignores ni de ay, no sé qué. Es que hay que saber. Hay que saber cómo, hay que saber. No sé cómo explicarte. Y ahora en adelante voy a saber manejar esa situación. Porque yo te lo dije, o sea, independientemente de lo que haya habido o que de momento haya algo, por decirlo así. Pero yo te quiero seguir conociendo a ti, o sea, yo estoy firme en eso. Y pues ya no te lo voy a volver a decir, te lo voy a demostrar ahora. Espérame, fue la conexión de cuando estábamos en el cuarto rojo. Ah. ¿Tú estuviste en el cuarto rojo? ¿Mm? ¿Tú estuviste en el cuarto rojo? No, es que pasó una situación. ¿Cómo así? Resulta que dijeron que quién quería ir al cuarto rojo. Ajá. Yo dije que no. Pero de ahí dije que sí. Y pues resulta que Piña, primero, no, sí, cuando le preguntaron a Piña que si quería ir al cuarto rojo, ella dijo que sí. Y dijo que iba a invitar a Edgar. Entonces como que, van a inscribir el cuarto rojo, le digo yo. Entonces como que ella me, ok, no, vente. Le dice, pues sí, vente, ven, convénceme. ¿A quién vas a invitar primero? Y yo como que, bueno, a Edgar no lo puedo invitar porque ya lo invitaron, le voy a invitar a Miguel. Y todas quedaron así como que, y me dijeron como que a ellas, Meli se puso a hablar como que, no, me hizo. ¿Te parece gracioso? No te burlas. Ahorita te veo así como Alvin y la ardilla, el Teodoro, ¿qué te parece? Y me da risa. ¿Ah? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ey. ¿Qué dijiste? No lo escuchaste ya. Tendrás que esperar el próximo capítulo. Decime, hombre. Ah, ahora sí, no. Solo sin decirlo en voz alta, a ver si te leo los labios. Ajá, habla. Ah, ok, no digas nada, pues. Voy a decirlo, personas armadas, ¿no? Gris, quiero empezar contigo. Gracias. Lo que pasó con Miguel en la plática que antes fue que estábamos platicando muy normal y pues estábamos bromeando y todo lo demás. Ah, ok. Después yo vi cómo estaba Edgar y a mí me afectó cuando estuvo con Mare y a mí se me revolvieron los sentimientos, me puse mal y por eso salí a hablar con Edgar y le dije todo lo que le dije
porque tal vez de momento me sentía mal haber platicado con Miguel y haber hecho todo lo que hice en ese momento. No es que haya hecho algo malo, pero por todo lo que surgió. Y por eso le dije a Edgar, ok, ¿qué quieres que haga? Que ya no platique con Miguel. O sea, dime si te molesta eso. Y le dije, ya no te voy a estar diciendo quiero conocerte, te lo voy a demostrar porque es lo que le vengo diciendo desde ahora. Y me baso a que quiero comenzar de cero desde el momento que estuve ahí y le expresé mis sentimientos porque no me imaginé que él se sintiera de esa forma, no me imaginé que sus sentimientos eran tan lindos. Y igual a mí me da miedo arriesgarme a enamorarme porque él es súper lindo y no me imaginé que tuviera un corazón tan hermoso y me di cuenta hasta el momento que estuve en el columpio que eso fue después de haber platicado con Miguel. Todo lo que le dije a él fue desde el momento que sentí eso. Cuando lo vi así, me di cuenta de lo que sentía por él. Y le digo en este momento que le pido disculpas si en algún momento se sintió mal por mi culpa. Me arrepiento totalmente de todo lo que dije anteriormente. Y pues nada, o sea, me di cuenta de que ayer exploté, salí inclusive, luego me puse a llorar acá en la casa, que nunca me imaginé hacer eso por alguien acá. Perdónela, pero que lo bloqueé. Y pues nada, o sea, siento que lo que siento también por Edgar, lo que está creciendo por él, es algo lindo. Me di cuenta por cómo me afectó todo esto, que no me imaginé que me iba a afectar de esta forma. Y pues sé que él está molesto porque intenté hablar con él, nunca quiso hablar conmigo. Inclusive le escribí, tampoco quiso hablar conmigo por teléfono. Entonces, nada, creo que también si a él le afecta este tema es por algo. Y pues creo que de momento él se siente muy mal. Al final del día, sí sabemos que fue al revés la situación, pero el contexto real es lo que es. Queremos saber exactamente qué pasa por tu cabeza, Edgar. Pues en el VTR ella me decía, no es que yo no quiera hablar con él y esto y lo otro, no es que yo te esté diciendo no hables con él porque es que yo no voy a impedir. Pero a lo que me refería de hay que saber manejar la situación, pues hay que saber manejar la situación. No es que no le hable, pero sí, no es que le hable poquito, pero hay que saber la manera en el approach, el afecto, eso es lo que me refiero. Guardar distancia. Y yo tampoco la estaba regañando, o sea, yo no le estoy regañando, porque ella me dijo, ay, te pido disculpas, yo no te estoy regañando, solamente te estoy diciendo mi malestar, mi sentir y lo que está pasando. Y ella en varias ocasiones me dijo, pues dale, no lo vuelvo a hacer, pero va y lo vuelve a hacer. Va y busca el approach, va y busca no sé, esas situaciones que incomodan, como lo que fue que estábamos hablando con Miguel en el camerino. Son situaciones que incomodan. Y si tengo que, no sé... Ya tú se lo habías comentado antes de esta situación que te incomodaba un poco, porque también es importante la comunicación, que te incomodaba la relación, un poco el trato de Gris-Miguel. Sí, ella lo sabía, claro. Ok. ¿Y cómo te sientes referente a Gris aún? Pues después de hablar, ¿verdad?, con Mare, siento que mi mente y mi corazón, yo creo que ya hicieron un latch. Siento que estaba uno por un lado y otro por el otro. Y si tengo que bajarle un cambio, 2 cambios a esto, a ver qué está pasando, bajar y formar más la tierra, hacer los pilares, no sé, bajarle a la situación. O sea, que te vas a tomar más tiempo, o sea, ¿quieres seguir conociendo a Gris o realmente qué es lo que estás diciendo? O volverás con No. O volverá la piña. como un perro arrepentido. Quiere helado de piña. ¿Quieres un helado? ¿De piña? ¿Quieres las medicinas? Piña, ¿qué piensas tú, Piña? Bueno, supongo que está, no sé si confundido, triste, Gris igual, muchas personas acá. Y yo, la verdad, tomándome con calma las cosas. Anoche hablé con él, obviamente tiene todo el derecho a sentirse tal vez confundido, yo no sé, no he vivido esa situación acá dentro de la Casa del Poder del Amor, pero todos están en su derecho de sentir y tomar las cosas como vengan. Vane. Gris, te veo Vane. afectada. ¿Has estado afectada en el día? Incluso hace un rato te saliste de la dinámica del principio para tomarte un tiempo. ¿Qué pasa por la cabeza de Gris? ¿Qué piensas que
que realmente quiere Gris. Vane, antes de que Deja diga, que hable te Gris puedo un decir una momento, última por cosa. favor. Estoy preguntándole a ella. Deja que ella exprese sus sentimientos. Pues vamos a ir contigo, ¿va? Pues hay cosas que uno no puede manejar, simplemente explotas, llega un punto que son tantos sentimientos que tienes dentro y simplemente no sabes exactamente qué es lo que te detona y simplemente explotas. Necesitas un tiempo y pues nada, creo que de cierta forma sí me ha afectado todo esto porque puedo ser a veces como muy seca y no expresar tanto mis sentimientos, pero de momento sí me afectan. Y pues ayer fue un día donde exploté por todo lo que estaba sucediendo. Y pues nada, o sea, seguir adelante y tratar de mejorar las cosas. ¿Quieres ir por Edgar? Sí, yo ya se lo he repetido muchas veces a él que me gustaría seguir conociéndolo Edgar, y entendiéndolo mejor. Después de todo lo que has visto, escuchado, ¿estás dispuesto a ir por Gris? Estoy dispuesto a ponerlo en uno, no tan rápido como iba. Yo soy una persona bien emocional y yo pongo una barrera, pongo una burbuja cuando siento que algo me va a doler y estoy ahora mismo en esa burbuja. Y para salir de esa burbuja me cuesta bastante. Así que pienso cogerlo con calma y, como dijo Mare, protegerme a mí, porque más nadie me va a proteger. Nadie va a proteger mi corazón, solamente yo. Así que estoy en esa. ¿Te arrepientes de no haber dado la oportunidad a Piña? Diantre, Vanessa. Me la reservo. Miguel. A ver, es una de las razones por las que dije las cosas que dije ayer cuando conversé con Sebastián. Y es que siento que mi presencia aquí simplemente sigue haciéndole daño o incomodando a ciertas personas. Y por esa simple y sencilla razón, a mí me gustaría abandonar la Casa del Poder del Amor. Y quitarle, o sea, darle este pin de popularidad a alguien más y no quedar blindado hoy. Creo que esa es mi decisión y debería respetarse. Lo que yo tenía que hacer aquí ya lo hice y desde ayer lo llevo pensando. Creo que hoy he reafirmado mis pensamientos ayer y simplemente me gustaría poder darle esto a otra persona que de verdad se merezca estar aquí y que en la votación se pueda hacer lo que se merece y yo marcharme. Yo considero, Miguel, que en verdad no deberías tomar esa decisión. Estamos expuestos a este tipo de reality, a que estas cosas pasan. Estas cosas pasan en la vida misma, inclusive, pero se trasladan acá también. Tómatelo con calma, tranquilo. No, es que, o sea, Vanessa, todo el mundo siempre lo ve como que yo he estado jugando o que he estado intentando estar aquí, estar allá. Y mi confusión no ha sido porque he querido jugar, porque he querido ver qué me conviene más. Simplemente ha sido porque Sebastián es la única persona que hasta después de 3 semanas, 4 semanas me ha dicho lo que en verdad yo pensaba al respecto. Sebastián me lo dijo y no me da pena admitirlo aquí. Sí, o sea, tengo sentimientos por ambas personas. Me cuesta, no he sabido qué hacer. Tal vez he sido cobarde, he sido débil. Y en realidad llega un punto en el que por mi culpa me he sentido como que estoy afectando a muchas más personas. Y ya no quiero hacerlo. Entonces a lo que voy. Prefiero irme ahorita antes que sea peor. Mira, tú y yo hablamos hace un tiempo y quedamos en una cosa. Si tienes sentimientos, pues perfecto. Tú juegas tus cartas y yo juego las mías. Jugamos limpio. Pero si realmente quieres a alguien, ve por esa persona. Ahora, yo tampoco te la voy a dejar fácil, porque sí tengo algún interés en Andreina. Pero si realmente quieres algo, ve por ello. No te rindas. Por favor, pregúntale al Poder del Amor si es posible que yo me quite el pin hoy. Miguel, ¿sabes que eso no es una posibilidad dentro del Poder del Amor? La gente te quiere y es por algo también. Y es por lo que la gente percibe de ti, lo que has demostrado ante el público. Y a lo mejor lo que percibes hoy de lo que está sucediendo mañana es totalmente diferente. Exacto. Lo que la gente ve es a ese chico valioso, simpático, que la gente quiere votar y votar una y otra vez. Y al final del día, uno tampoco se puede hacer responsable por los sentimientos de los demás.
uno tiene que sentir y listo, y por las decisiones que tomen las personas alrededor. Tú vas por lo que tú quieres, por lo que sientes. Hay dos, pues hay dos. Eso no te hace mala persona. Como dijo Vanessa, Y cada quien toma sus decisiones. escucha Miguel, como dijo Vanessa, lo que tú Andreina, hagas, Gris, yo creo decido- que ustedes al final también son responsables de sus decisiones, de sus sentimientos que están totalmente válidos y de sus relaciones. Obvio te sientes mal, pero yo creo que tanto Gris como Andreina entienden lo que está pasando. Ellas también tienen su proceso. No te sientas realmente que estás, en cierta forma, haciéndote responsable de un sentir. Aquí ninguno se va a ir. Ninguno se va a ir. Ustedes tienen muchas cosas que hacer acá. No me quiero ir. ¿Quieres agua? ¿Qué quieres? ¿Irte? No te puedes ir. Chicas, ¿algo que les gustaría decir a Miguel? Eli. Yo creo que ya lo hemos mencionado mucho, todos estamos a veces en un momento en el que solo necesitamos unas gotitas de agua para rebalsar. Probablemente él ya traía muchos problemas encima y este vino a detonarlos, pero sí lo que podemos decirles de que no puede solamente por eso tirar la toalla, como él mismo se lo acaba de decir a Sebastián hace un momento, porque si él se siente mal por ser quien él siente que ocasiona el problema, pues todos los que se han metido de terceros tuvieran que sentirse así, se tuvieran que ir. Porque lastimosamente el formato no nos presta para eso, solo somos 9 y 9, bueno, 9 y 10, y simplemente hay muchas más cosas para quedarse que para retirarse. De verdad que todos lo queremos un montón. Bueno, en lo personal, yo lo quiero un montón. Él siempre está, y él sabe que habemos muchas acá que también estamos para él siempre, que aunque ahorita él vea como lo negativo, siempre hay que verle algo positivo, y es que hasta cierto punto hemos generado bastantes amistades y hay muchas personas con las que, como ustedes lo mencionan, el público ve lo que él es, y si la gente lo apoya, el público lo apoya tanto, porque no solo es Panamá, son muchos países los que lo apoyan, y por eso ha sido el blindado todo este tiempo. Es por eso. Y nosotros de verdad que hasta risa nos da, pero de verdad que nos alegramos que sea él, porque lo queremos un montón. Así es que simplemente ánimos, que no esté así, que nos va a poner a todos así, porque no queremos que se vaya y no se va a ir. Así es que yo sé que es un impulso y espero que ya cuando se tranquilice y todo, vea el lado bueno y sigamos adelante. Muy bien. Muchos que han pasado también por muchas cosas dentro de la casa del poder del amor, desilusiones, reconciliaciones, ha sido Mariela y Alejandro. Yo crucé ¿Regresaste por él? el continente por él. Yo esperaría que mi pareja... Yo No sé que se no somos ponga en pareja. esa situación. No, yo sé que no somos pareja, pero hay una responsabilidad afectiva. ¿A vos te molestaría que yo hable con Jessica? O sea, yo ni hubiera esperado que me O preguntara sea, sientes eso. que yo lo veo a él súper sacado de onda, como que lo veo triste porque tú estás como muy sacada de onda, pues. O sea, yo es lo que percibo. Yo sí veo tú, al menos que yo he estado un par de veces donde está Jessica, tú estás ido. Sí. Y yo sé que te vas hasta para que Mariela no sienta eso. Claro. ¿Ya ves? Pero bueno, ella de ver otras cosas, como ella dijo, no. Lo que pasa no, es que coja cuando uno cosas está chiquitas. enamorado, escúchame, cuando uno está enamorado, ve cosas donde no las hay. Es que, amiga, entonces no debiste decirle, sí, no pasa nada, lo podemos solucionar. No comerme la beso, quiero abrazarlo. Vengo yo y le doy un beso y él me hace así, estoy con la... Me decís que no, que hay que socializar. Y yo no te dije nunca un no, un beso. Nunca te dije que no, un abrazo. Yo no he dicho ahorita que no un beso. Estoy diciendo que no igual, recibiste igual a como yo, a como estabas antes. Es que soy una política de vida nomás que es, no te arrepientas de las cosas porque las cosas te enseñan cosas, ¿entendés? Por eso. Entonces, si es que ahora vos querés hacer que yo vaya en contra de mi política de vida y diga, sí me arrepiento de repente de las cosas por más que no me nazca, porque pienso que realmente Pero todo entonces estuvo suma, bien, todo entonces para estuvo bien lo del beso. Así como vos decís, sí, estuvo bien, Mariela, todo suma para bien. Okay, ¿Por qué? Lo de las redes sociales solamente hubo un like.
ponía pero a la ver seguí, foto el por punto foto. es que la Claro, seguí. la seguí, pero sí, la seguí porque entré. Pero no pensaste, o sea, que quiero entender tu cabeza, ¿no pensaste que a mí me iba a molestar que la persona con la que tuviste algo cuando yo, no tuviste algo, perdón, que la que pasó lo que pasó cuando yo no estaba, me iba a incomodar a mí que la siguiera, estuviera cerca o... Vuelvo y repito, yo en ningún momento he vuelto a estar sola con él. Nunca. Las veces que hemos cruzado palabras es porque estamos hablando de un tema en general y él está... Que ahora sí está todo 100% bien, ¿no? Según lo que veo en tu mirada. No escucho. Caramba. No escucho. Que sí está todo 100% bien, bebé. Hay problemas en la transmisión. Se va la señal. No escucho. Estoy haciendo un esfuerzo, mira, quiero que sepas que es un esfuerzo monumental, Para porque lo poder vales. comunicar las cosas. Sí, y el estar, y eso que tengo en la cabeza, y esa balanza que tengo en la cabeza, ¿La tenés todavía? O sea, que tenés todavía dudas y demás. sí tengo dudas. ¿Sobre qué particularmente? Sobre cómo sería yo en el mundo real. Sí. Sobre si es que sería una vida desagradable a causa de ciertos comportamientos que parecen a tu criterio inmaduros. Y entiéndase específicamente no darte tu lugar de pareja a vos. En ese aspecto, sí. Entiendo, ok. Y que solamente se puede aclarar y solamente puedes estar segura con el tiempo, viendo mi Sí. comportamiento probablemente en los próximos días y si Dios permite en las próximas semanas. Pero quiero Mariela, ha sido una semana de, chicos, una semana de muchos sentimientos. Ha sido, puedes ir intensamente sintiendo y expresando. Incluso hasta mucha gente podría decir celos basados en una razón. Pero yo creo que en ese punto puse en balanza y decidí cosas que tal vez no hubiese permitido porque ha iniciado de esa forma así, actitudes que yo hubiese esperado que él fuera tajante y dijera, no, yo soy así, te doy tu lugar, que yo hubiese esperado. No sucedió, pero yo le voy a apostar a construir, nada está escrito sobre piedra, a armar, a mover, a construir. Entonces quiero dar la oportunidad a hacerlo porque sé que él vale, porque hasta lo que el día de hoy he conocido y lo que mi corazón me hace sentir es que es un hombre que vale la pena intentarlo. Puede que funcione, puede que no lo sé, espero que sí. Pero decidí eso, ayer se lo dije, aún con el miedo, y yo sé que a veces... Hay celos en ti referente a lo mejor declaraciones como también las dijo Jessica de que todavía pues sí le gusta a Alejandro, pero se está alejando. Es que no son celos, porque igual va a haber muchas mujeres que pueden decir, me gusta Alejandro. Es la actitud de él lo que yo siempre he criticado. No es lo que piensan los demás, es de lo que él sale hacia mí, hacia lo que tenemos. Ese siempre ha sido mi quiebre, ha sido lo que me ha afectado. No me importa las demás personas, eso no es mi problema. Es lo que piensa Alejandro, cómo toma la situación, cómo la aborda. Ese ha sido... Yo soy celosa, sí soy celosa, yo se lo he dicho, pero por situaciones que pues lo ameritan, que da pie, como lo que ya conocemos. Pero... O sea, ¿no prefieres una persona sincera que te diga las cosas como son a algo que de pronto te diga algo que quieras escuchar? Hay que tener un poquito de filtro. Sí, hay que tener un poco de filtro, pero loco, es mejor que se le diga las cosas como son. Es mejor decirle las cosas como las piensa, como las siente, pero que sea sincero con ella, a que le diga una mentira o algo que quiera te tiene que escuchar. importar lo que piensa tu pareja, cómo decir. Entonces, no te voy a decir,
sos un bruto porque no puedes hacer algo. Es la forma de hacerlo. ¿Sabes qué? Podemos mejorar las cosas, podemos hacerlas de tal... No, porque hay que tener un filtro para todo en la vida, porque la pareja que tenés, la persona que tenés al lado te importa. Entonces lo haces con filtro, hay formas, hay palabras, Sinceridad sin empatía es crueldad. Exactamente. Exactamente. Y no digo que sea... Toma, vale, papi, aprende. no digo... Aquí es cuando dicen, ¿quieres un hombre mentiroso? No, No estoy es un hombre mentiroso, o sea, es... Y Sí no le digo dijimos al man que Edgar, tiene que tener no un digo que filtro. lo haga Vanessa de mala forma, porque él es sincero, lo sé, pero bueno, ahora estoy yo acá, entonces yo le expongo y le digo, no me gusta que tengas un poquito, me gusta que pongas un poquito más de filtro porque me estás diciendo las cosas a mí, no a mí. Entonces es cuestión de ir arreglando y lo que estoy diciendo, moviendo piezas y encaminando algo, porque al final soy yo y es él. Quiero, Jessica, preguntarte a ti, porque obvio, lo han dejado claro que el problema en sí no es como que Jessica, pero tú comentabas precisamente la incomodidad que te sentías de que escuchaste una plática entre Alejandro y Mariela donde decía que él le dijo a Mariela, yo siento una atracción por Jessica como puedo sentir por otras chicas de la casa, pero tú sientes, ok, pues si es como otra chica de la casa, porque a mí es la que se le pone el freno, la que no puede hablar, la que no... Te sientes como que te han castigado de cierta forma. Claro. Siento que la doble moral de esta casa se recarga mucho en personas que eventualmente conviene o no conviene. En todo caso, pues mi situación es más que evidente. Yo no soy la tercera, yo no soy la otra, yo no soy su ex, yo no tuve nada con él más que una dinámica que todos han hecho en la que yo le robé el beso porque yo tengo los para hacer las cosas que quiero. Y no ando con jueguitos tontos de que hoy sí, mañana no, sí me gustas, pero no, mejor como amigo. O sea, no. A mí me gustas, yo voy por todo. Como se lo dije a Sebastián, como se lo dije a Alejandro en su momento. Yo soy así. Si me van a castigar por algo que aquí todo el mundo ha hecho, pues que me castiguen. O sea, tengo 3 semanas siendo el contenido de esta pareja por algo que ya pasó hace 3 semanas. Si me preguntas, yo como mujer, si estuviera en la situación de Mariela, ya lo hubiera dejado pasar y aprovecharía el tiempo con él. No le estaría dando vueltas a una situación que en realidad para mí no tiene tanta importancia, porque Alejandro y yo no tuvimos nada. Y repito, no soy la ex, no soy la otra, no hubo relación, no fuimos nada. A mí me podrá gustar mucho el chico, pero yo me he portado muy respetuosa, no soy el caso de otros triángulos amorosos que sí están provocando una situación. Yo en ningún momento me he acercado a Alejandro o he permitido que él se me acerque a decirme, te quiero besar, o yo se lo he dicho a él. Yo he respetado de manera estricta ¿Volverías la a relación. besarlo? No, en estos momentos claro que no volvería a besarlo, aunque tuviera las ganas, porque soy una mujer de principios adentro y afuera. Y yo dije que iba a respetar esta relación mientras existiera. Entonces, por más que a mí me guste él, yo estoy respetando la situación. Pero lo que a mí ya me incomoda demasiado es que me ponen en una situación como de que no puedes hablar con él, no lo saludes. No. Yo ya le dije a Alejandro ayer que se me cruzó y nos saludamos. Dije, oye, es que ya no sé, te saludo, no te saludo, si te sonrío, si te veo, no sé qué vaya a pasar. Porque entonces vuelve a ser un problema. Pero la del problema no soy yo, ¿me entiendes? ¿Yo? ¿Quién es la del problema para tu entender? A mí el problema es la inseguridad que le causó a Mariela la situación que tuve con Alejandro. Esa es la situación. Por eso él y yo hemos marcado una distancia radical, que donde ya ni siquiera tenemos una amistad o una cordialidad de platicar 3 cosas sin sentirnos incómodos o culpables. Y eso a mí se me hace súper incómodo. O sea, yo perfectamente podría sentarme a hablar en un sillón con Alejandro sin insinuarle nada, y yo creo que él también a mí. Entonces, pues sí. Pero volvemos al tema de amistades con personas que te atraen. Porque tú estás diciendo que te gusta Alejandro. Sí, pero y si Alejandro yo he puesto ha comentado un una respeto, atracción. Correcto. Yo he puesto un límite y él también. Entonces, Disculpame, acá había muchas charlas a la par y no pude ya no le concentrar. hagas estas preguntas, por favor.
Ya lo había dicho. ¿Puedo terminar? Claro, Jessica. Lo único que digo es como, si yo me he comportado como una dama y he respetado estrictamente la relación de Mariela y Alejandro, no entiendo por qué, o sea, como si no ha sido suficiente lo que he hecho para respetar esa relación, al grado que ni siquiera puedo tener una amistad con Alejandro, o pon tú que no amistad porque entiendo la incomodidad de Mariela, pero yo ya no me siento ni siquiera a gusto de saludarlo. Y eso a mí se me hace súper mal. Pero bueno, aquí hay gente muy tóxica que apoya ese tipo de opiniones. A mí se me hace muy fuerte estos temas. ¿Melissa? Vanessa, hablando de toxicidad, ¿cierto? Voy a exponer el caso. Y es que en la vida real habría contacto cero cuando este tipo de inconvenientes suceden. Pero estamos dentro de un reality donde, aparte de todo, estamos compartiendo el mismo espacio y nos toca vernos las caras por situaciones que no tengo que explicar aquí. Entonces acá es donde entro al contexto y les digo lo siguiente. Hay amistades que son innecesarias, ¿cierto? Hay contactos que son innecesarios porque precisamente hubo o se intentó algo y si ya no hay nada, entonces, ¿para qué? Entonces voy a citar varios ejemplos. Donday, Edgar, Mariela, mi persona, que a veces nos ponen en situaciones incómodas y no precisamente porque nos den celos o porque no queramos X o Y cosas, sino porque hay cierto tono y hay ciertas conversaciones y ciertas cosas que lo dejan a uno como, ¿qué está pasando aquí? O sea, por eso es que yo siempre soy, hay que guardar distancias, hay que, o sea, si definitivamente ya no hay nada, ya, o sea, ya déjenlo ahí. Acá porque nos toca vernos la cara y repito, no hay otra opción, pero en la calle es otra cosa. En la calle uno sí exige nada que ver. Y acá pues lo mismo, y qué pena que lo diga, pero o sea, hay situaciones en las que pues eso de que la amistad y que yo no sé qué, eso es falso. Una cosa es la cordialidad y que saludes, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Pero otra muy distinta es que ya vayas, entables una conversación, te sientes, me hago entender, es eso, y eso no tiene que ver nada con toxicidad, eso simplemente es dejar las cosas claras, ser maduro y decir, mira, me molesta esto, no me gusta que hagas tal cosa, lo puedes hacer y si no lo puedes hacer, entonces está bien, ya miramos cómo lo manejamos. Pero no es mi caso. Yo no he tenido conversaciones con Alejandro de ningún tipo, ni aquí no adentro, estoy ni aquí. diciendo que tengas conversaciones con Alejandro. No, pero o sea, o no sea, te hablo estoy en exponiendo que yo a me ti. siento incómoda hasta saludándolo ya, ¿me entiendes? Y yo no tengo conversaciones con él. Yo no he propiciado ninguna situación, yo solamente digo que se me hace exagerada la forma en la que nos tenemos que evitar, pues para no causar incomodidades. Es que realmente lo mejor es eso, evítense. Hay que evitar situaciones y hay que evitar, hay momentos en los que lo mejor es evitar y ya, o sea, eviten y ya. Yo creo que ese punto ha quedado muy claro. Al final del día, cada quien toma también las decisiones que van a favor de su relación. Cada quien pone esos códigos, pone sus barreras y pone sus fundamentos. Eso ya queda en la decisión de cada quien. Hablando de decisiones, Mare, nos debe una decisión que se te dejó. Vamos a ver qué decisión era la que tenías que tomar. ¿Te parece? Vamos a ver. Por tu lado, era la relación que todo el mundo quería ver así. ¿Me ¿Por entiendes? qué? ¿Me Por entiendes? todo lo que se dio, por cómo se dio, por las personas involucradas y todo el mundo es como que ya Mare y Andrés, o sea... Pero es que la relación no son de ustedes, ahí hay un error muy No, grande. claro, pero, o sea, Porque todo la el mundo relación puede no era de querer- ustedes. Y si todo el mundo puede querer, se nota la cizaña que estaban metiendo, tanto los hombres diciéndole cosas de mí a él y tanto él en algún momento las cosas que yo escuchaba. Andrea Si él estaba siente aquí. cosas por ti, yo no estoy defendiendo a Andrea, pero si él se queda solo, Entonces, o sea, si no y estás- siente cosas por ti, me quedo solo. ¿Para qué voy a escoger a alguien Pero más si no no, siento o sea, nada? porque sí, Juega porque con quiero- ella, no es juega por jugar. contigo al mismo Yo lo tiempo. vi, Por ejemplo, a mí me parece que lo de Andrea, lo de Jessica, todo eso son cosas que van deteriorando una relación. Que en realidad él estaba soltero, ¿no? Él podía hacer. Pues es que soltero, guiño, guiño. Mare, perdón a lo nuestro.
¿Te gustaría que nuestra historia continúe afuera o adentro del reality? Es mejor adentro siempre. Tienes hasta la gala para responderlo. A mí me dan una carta así de amor, brother, yo me voy. Yo digo ya, el amor está afuera. ¿Está afuera? El amor está afuera. Conocí mucho más de él como para poder juzgarlo solo por sus partes malas, como lo hicieron conmigo. Entonces, me cuesta el sentir que tal vez ya no voy a encontrar nada así. Algo que fue como Pero igual para él mí en la desde el carta no primer le momento. dijo, ¿quieres estar conmigo adentro o afuera? Ya. Ya usted verá qué hace. Es que igual yo creo que con esa excusa, por más que yo diga aquí adentro y quiero que regrese, No, yo la verdad, yo creo que con esa excusa me saca. Pero él sabía las consecuencias de dejar una carta con ese contenido y aún así lo hizo. Obvio, pero tú crees que, o sea, pero a eso voy. Él deja una carta con un contenido que sabe que tiene consecuencias. Delicado. Bueno, y hay gente que ha tirado cosas delicadas aquí dentro del programa o ha hecho cosas Pero delicadas con ahorita otra estamos persona. hablando de Andrés, de lo que hizo Andrés. Muy bien. La carta que tanta consecuencia ha dejado, pero tú tenías una decisión que tomar referente a continuar la relación adentro o afuera. ¿La consultaste con tu almohada? Pues que sí le he consultado con la almohada bastante. Yo creo que yo ya tuve mi etapa en la que yo dije, me quiero ir, no doy más, que fue al comienzo justamente. Y creo que ahora ya estoy bien hecha al jugo, como dirían por ahí, o bien aceitada como para sobrellevar las cosas de mejor manera. Justamente en algún momento lo dije, yo sentía que estaba como abombada y ahora en cambio ya estoy manejándolo de la manera correcta. Estoy haciendo la antesala. Queremos saber tu decisión. Es que necesito la antesala. Adentro La cuestión o fuera. es La que... antesala la sabemos. No, la antesala lo es esa. Vivimos o sea, y si lo ya- vimos cada gala. Sí, yo sé, por eso. Tanto Entonces, para si decir ya, que lo quiere adentro. si ya en algún momento me quise ir y ya tomé la decisión en su momento también de dije, no, me quiero quedar porque tengo algo que cumplir conmigo aquí, en estos momentos. Y realmente ahora me la estoy disfrutando un montón. Entonces, no sería justo para mí decir, no sería justo para mí decir, quiero salir por él. ¿Por qué? Porque yo no estoy en la posición tampoco de saber si con todo lo que pasó aquí adentro, qué va a pasar afuera. O sea, yo me voy realmente a exponer a salir de aquí cuando le estoy manejando las cosas bien, estoy disfrutándolo, estoy viviendo mi presente por alguien que no sé qué va a pasar fuera, ¿me entienden? Y también yo no puedo decir, quiero que regrese y que retomemos la relación acá, porque ya no había nada cuando él se fue. ¿Ya? Entonces tu respuesta es no. La respuesta... Porque él quería saber si La continuaba respuesta realmente una relación. es Él que habla de si una él quiere- continuidad a la La respuesta relación. es que sí, realmente yo como te dije, estoy viviendo el presente en este momento. Estoy dándome oportunidades, estoy también, como le dije a Edgar en su momento, aquí no hay lamentablemente la oportunidad de sanar y comenzar, porque estamos en un tiempo distinto al de la vida, normal, cotidiana. Entonces, estamos en un proceso de sanar y al mismo tiempo comenzar, al mismo tiempo el proceso, que es el proceso que están pasando algunos aquí, y está bien, cada quien ve cómo lo toma. Entonces, si es que él quiere regresar, tanto como él se quería ir, depende de él. Él tiene que demostrar que quiere regresar. Él tiene que demostrar que realmente quiere retomar algo y él tiene que venir y meterle quinta porque yo no voy a mover un dedo. O Ni sea, vamos no a me lo hacer. merezco. Entonces, al final del día, Mare se queda aquí por ti Por y mí. que al final del día, Andrés, que decida por él. ¿Sí? Así se hace. Me voy a ir de Tu viaje. respuesta es no. Mare, tu respuesta es no. Me quedo y listo. Mi respuesta es me quedo, claro. Andrés, ¿quién es Andrés? Y si él va Andrés, si estás solo. viendo donde estés Sí, yo allá estoy en Bolivia, la respuesta de Mare es no. Ahora, si tú quieres luchar por Mare, sabes lo que tienes que hacer. Eso es un mensaje hasta Bolivia. Y bueno, hablando de Andrés. Vanessa, yo quiero preguntar algo. ¿Y Austin? Y dale, Oye, Vanessa, pero no y dale, presiones. No, te yo ya le he dicho bien presiones. claro, pero sí, no me desmotiva. Austin también que se ponga las la pilas, verdad, o sea, las que chicos, mire a ver qué chicos, va a hacer. espérate. Esperábamos un poco más de la respuesta de Mare a esta carta, pero sé que todos tienen una respuesta a la carta. Andrés mismo se reunía y pedía, hey,
¿Por quién votamos? Ah, yo opino que votemos por no sé quién. La última gala pidió que todos votáramos por Andrea. Andrés, si regresas, de mi parte no vas a ser bienvenido. Yo puedo sentir lo que yo quiero sentir respecto a Andrés y nadie aquí es quien para decirme qué sentir respecto a Andrés. Sí, ya llegó el momento de blindar a una persona de cada casa. A la que veo mucho, la veo como que muy cerrada. O sea, no está como que disponible, por decirlo así. La razón debe prevalecer sobre el corazón. Ahora sí llegó el momento de saber quiénes son los nominados en la 9ª gala. El primer voto es para... Es momento de ver las votaciones del público. Al final esta carta dio mucho de qué hablar al principio de semana, así que vamos a ver de qué hablo. Ponle play. Pocos fueron cómplices, Edgar y yo. Edgar, por cierto, mis disculpas por el voto, pero según la filosofía de Donday es que los que comenzamos nos quedamos y sin dar la oportunidad a los nuevos. Ahí nos ves a los leales Mi confiando en su filosofía. estrategia. Creo que me Menos mal se extendí con quería el ir, tema ¿no? de Donday y su buen discurso de voto por una historia que es mentira porque Mare no quiso pactar reality conmigo al inicio. Les comenté que yo estaba súper sacada de onda porque dije como, güey, a mí ¿por qué me quieren sacar si voy llegando? Y me dijeron como, no, pues hay que hacer estrategia para blindar a no sé quién. No te voy a decir. No, ¿cómo te dijeron que te vas a sacar? Como te estoy contando. Sí, huevón, le dijeron, te quieren sacar. Me dijeron, ajá, los hombres te quieren sacar. Y dije, ¿pero por qué? ¿Quién? O sea, y me dijeron como, no, pues obviamente Donday y Miguel son los que organizan las votaciones. Y por eso. Donday y Miguel organizan. Ese parcero siempre lo involucra en eso. Bueno, sigue, dale, termina. Aquí te hace pensar que Andrés no organiza también votaciones. Andrés ya se fue. Habían dos grandes grupos. Pero se fue por una estúpida jugada que quería hacer. Él me pidió que yo votara por él y ahí fue cuando dije, bueno, ya no tengo que escoger a nadie, pues voto por él. ¿Él te pidió eso? Sí. ¿También? Sí. Entonces, ¿por qué sufre mucho yéndose? No se quería. Yo no Lo sé- que acabas de decir de que Donday y Miguel organizan las votaciones. Solo te lo pongo así. ¿Quiénes somos nosotros para organizar votaciones? No sé, pero mira, por ejemplo, también me brincó el tema con lo de la carta de ayer, que justamente menciona eso, y yo dije, o sea, ¿qué está pasando? Elizabeth, eso sí va directo a mí. Créeme que me gustaría verte con Donday por muchísimos años y no salgan en la televisión que solo fue por show. ¿Cuál era la necesidad yo de andar con Donday afuera si es show? Quiere poner, espérate, ¿sabes qué chistoso? Claro, Quiere poner, eso es lo que él quiere hacer, verlo como que él es Quiso, el porque malo, se fue. como que él es el malo, que por eso fue que votó por él, porque Donday pidió y dijo que Quiere hacer los su nuevos grupo. son los que se van y los viejos son los que se quedan. Eso es lo que él quiere hacer. Pero ¿por qué en Polémica esta y carta? problema entre todo el mundo. ¿Por qué en entiende esta la gente? carta? ¿Por qué en esta carta no dice yo estaba convenciendo a los hombres para que votaran Dale por Andrea? atrás. Creo que me extendí con el tema de Donday y su buen discurso. Un tan buen discurso que rogaba por tener su amistad, por entrar al grupo y porque lo hicieran parte de, porque estaba excluido. Exacto. Nadie lo quería. ¿Y cómo entró al grupo? Por esta que está aquí. Intentando y Por esta que está aquí, porque si no nadie le hubiera dado Es entrada. un buen momento para ya poder ver y tocar este tema, esta carta, precisamente, Donday. Vaya, Teodorito, mi amor de mi vida, hable. Yo primero. Sí, tú, porque tú tienes otro concepto. Él también es manipulador. No, ¿qué manipulador? Somos. Mira, en realidad, Vanessa, me sorprende ese tema. Yo ni siquiera sabía que estaba embarrado. Me sorprendió que Jessica dijera eso. Quisiera preguntarte, ¿verdad? ¿Dónde escuchaste eso? Si fue en la carta o si alguien te lo dijo para aclararte las dudas. Yo no manipulo a nadie a que vote. Creo que las chicas nunca han recibido un mensaje mío diciendo, hey, vota por no sé quién. Y si lo recibiesen, igual, vuelvo y repito lo que dije la primera vez. Aquí todos somos mayores de edad, somos grandes, somos maduros para tomar una decisión de por quién votar. A mí me pueden decir, vota por Andreina, vota por Melissa, vota por Mare, vota por quien sea. Y si está en contra de mis intereses, en contra de lo que yo quiero, yo no lo hago. Así que resumo este discurso a que cada quien vota por lo que va en sus intereses. Si alguien en algún momento votó por algo, fue peleando por sus intereses y cada quien es responsable de su voto porque el voto es privado y secreto. Así que, por favor, que ya dejen este drama de que cada quien organiza los votos
porque nada ha organizado ningún voto. Es más, Andrés mismo se reunía y pedía, hey, ¿por quién votamos? Ah, yo opino que votemos por no sé quién. Así que no sé. Ay, mira, no lo dije yo, pero lo voy a recalcar. La última gala pidió que todos votáramos por Andrea. Don't die. Cuando esta persona nos tocó la puerta, porque literal nos tocó la puerta, nosotros se las abrimos. Y el día que estuvo aquí en la última gala de lo que pasó, le dije, abusaste de... Y siempre jugaste como quisiste jugar. Me ha tratado a mí de falso en sus redes sociales. Me ha tratado de 1000 maneras. Y yo creo que la persona sangra por la herida queriendo irse, ¿no? Porque se quería ir. Y sí, me voy a pegar esta risita. Esta cara que tú ves aquí se ríe de que tú te hayas ido. Porque aquí el falso no soy yo. Aquí el falso fuiste tú. Es más, por eso estás afuera. Quizás Miguel sea una persona que se refiere como se refiere y aplaudo al comentario de Miguel, pero yo sí me lo voy a tomar así a pecho y me lo voy a echar al hombro. Andrés, si regresas, de mi parte no vas a ser bienvenido, porque fuiste una persona de la cual caes tan bajo de salir del reality y subir cosas a tus redes sociales. Como de aquí a mañana yo me vaya y comienzo a hablar de Miguel, o comienzo a hablar de Sebastián, o comienzo a hablar de X o Y persona aquí. Eso solo significa algo, la clase de persona que eres. ¿Por qué llamarme falso a mí? ¿Por qué? Andrea, quiero saber tu sentir. Espérate que todavía no regreso. Era una pausa dramática. Es una pausa para que... Una pausa para que... Dramática. Claro. Cállate, manipulador. No estuvo mal. Ya terminé mi discurso. No, literal, le digo una cosa al poder del amor. Si regresa Andrés, que regrese y que tenga que hacer lo que quiera hacer. Si aquí el propósito es conseguir el amor, que lo consiga. Sí, lo único que puedo decir es que si cree que esto es una guerra, se la gané. Mare, te veo visiblemente incómoda de cierta forma. Más que incómoda, es como, estoy escuchando. Pero haces muchas caras cuando hablo de Porque Ondai. soy muy expresiva. Por eso, quiero saber qué quieren decir tus caras. Simplemente es, yo conocí bastante bien a Andrés, bastante bien. Y por varias situaciones y por varias maneras en las que se han dado cosas dentro del programa, a lo largo del programa, quiero decir que aquí a la final todos señalan a la luna, pero nadie se mira el dedo. Entonces, en general, es muy fácil señalar cuando todos de alguna manera han actuado de la misma manera. Cuando te pones una camiseta o cuando tiras una pelota, tienes que estar esperando que esa pelota te regrese de alguna manera. Si vas a jugar una carta, te van a jugar con la misma carta, es así. Para dejarlo a una cuestión de cuestionamiento personal, más no para lanzarle a nadie, digamos. Por cosas que puedo observar y que puedo ver. También en su momento se ha pedido que no se hable de personas cuando no están presentes. Sé que la carta igual trae tela para cortar, digamos. No, él la dejó para que se hablara. Totalmente. Entonces, obvio, por eso genera incomodidad el hecho en mí. No estoy reprochando el hecho de que se hable porque sé que se tiene que hablar por eso, pero genera incomodidad en mí porque es como... Yo también estuve en esa posición en la que en una gala todos hablaron de mí y yo no estaba presente. E incluso se burlaron. Andrés. Yo no he dicho nada, yo no... También dejen de... Yo puedo sentir lo que yo quiero sentir respecto a Andrés y nadie aquí es quien para decirme qué sentir respecto a Andrés. ¿Ya? Así que yo sé todo lo que Andrés ha dicho de mí en el programa y a ti tampoco te tiene que importar cómo yo me siento al respecto. Entonces, es eso. Son cosas que yo me puse en esa posición, estuve en esa posición. No me gustó que lo hagan conmigo, entonces es duro ver que lo hacen con otra persona a la que igual... Yo sé que lo conozco, yo sé que conozco más allá y yo sé que
Andrés tiene su manera de ser, tiene un cierto humor un poco denso, al cual yo aprendí a tolerar, porque tampoco me gustó en su momento. Y hay ciertas cosas, no se le puede... Tú decías mucho de que ibas a hablar en la gala ciertas verdades referente también a lo que había dicho Andrés. Sí, pero no me compete realmente. Cada quien sabe en qué miente y en qué está siendo hipócrita y cómo señala a lo que esa persona mismo hace también. Entonces, no me compete a mí como en su momento ellos se tomaron la atribución, muchos se tomaron la atribución en su momento de señalarme y decirme tú. Aquí todos tienen rabo de paja. Entonces, nadie es quien aquí para decir tú. Deberían estar pensando y yo, qué estoy haciendo y en qué estoy errando, de alguna manera. Miguel. De nuevo, igual que lo hice hace unos días, los invito a que demos esta carta atrás, que Mare, para ti trajo cosas positivas. Y lo entiendo, porque era un amor que sentías a esa persona y no te culpo. Pero aparte de lo que dijo hacia ti, invito a todos a que ya ignoremos esta carta y sigamos adelante Que si hubiera con sido nuestras vidas y irrelevante, con lo importante. no le dieran importancia. Te voy a decir algo a todos. Es muy fácil hablar y llegar a la gala y quedarse callado, porque durante toda la semana se mencionó la carta y cada quien por su lado decía algo referente a la carta y decían que iban a hablar en la gala. Recuerda que aquí se les da la palabra a ustedes de lo que hablan durante la semana y si tanto causó conmoción es porque a ustedes les importa. Pues bueno, ya dicho lo que ustedes también querían decir, vamos a lo que nos compete. Como saben, cada semana tienen la oportunidad de blindar a una persona de cada casa. Les recuerdo que tanto Andreina como Miguel y como Frederick, por ser el nuevo, están blindados. Muy bien, chicos, llegó el momento que estábamos esperando. Como dijo Jackie Chan, con Nichiwa Chihuahua. Ese, mi jole. Échale. Va a hablar el enmascarado, porque acá tenemos una sorpresa para las chicas y para todas las mujeres solteras allá afuera. De todos los países, porque nosotros somos los hombres que necesitan a la mujer. Poneme la máscara para que Melissa piense no que no sabía soy que yo. esa era la entrada, pero te la copiamos, mijo. Jala, Para que Melissa no me vea. Tenemos una sorpresa para todas las mujeres de Latinoamérica. Y se lo damos en 3, 2, 1, ¡tiempo! ¿Dónde hay? ¡Rápido! Dale, cucaracha blanca. Ahora, ¡ah! ¡Me voy para Turquía! ¡Cállate, loco! Ahora, ese es mi Hércules, rale demoledor. Ese mico. Toquémonos entre nosotros. Nada más, mico. Para toda Latinoamérica. Los latinos están de moda. Para la próxima vamos Bravo. Y si la vida te da la espalda, Muy bien, chicos. continuemos, Vanessa. ¿Qué decías? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias por darme la palabra.
Bravo, chicos, dale un aplauso a los chicos por su valentía, por este momento de entretenimiento. Pues como les decía, llegó el momento de blindar a una persona de cada casa. Quiero recordar que tanto Andreina, Miguel y Frederick, por ser el nuevo, están blindados y no podrán votar por ellos. Dicho esto, vamos a comenzar con Shirley. Austin. Jessica. Austin. Elizabeth. Sebastián. Chris. Edgar. Andrea. Sebastián. Claudia. Austin. Mariela. Edgar. Melissa. Renier. Mare. Edgar. Andreina. Sebastián. Hay un empate entre Austin, Edgar y Sebastián, con 3 votos. Van a tener que volver a repetir su voto. Vane, todo fue culpa Van de a Melissa. poder votar por uno de ellos 3. ¿Va? Muy bien. Shirley. ¿Qué te ríes, ahorita? Tú te ríes. Sebastián. Jessica. Austin. Elizabeth. Sebastián. Gris. Edgar. Andrea. Sebastián. Claudia. Austin. Mariela. Edgar. Melissa. Edgar. Mare. Edgar. Andreina. Austin. Eso quiere decir que Edgar, eres el blindado. No podrán votar por ti. Permaneces una semana más en la Casa del Poder del Amor. Gracias. Ahora es el turno de los chicos. Votar y blindar a una chica. Comenzamos con Miguel. Piña. Austin. Piña. Miguel Tor. Piña. Edgar. Mare. Renier. Melissa. Alejandro. Mare. Donday. Piñata. No dije piña, es piñata. A Mare le digo piñata. ¿Quién es tu voto? ¿Es Mare o Piña? ¿Qué es lo que tú quieres? No, ¿Qué te decida? que Ya voy a diga, escoger. ¿Mare o Claudia? Ah, Elizabeth. Eli. Sebastián. Shirley. Frederick. Mare. Muy bien, hay un empate nuevamente entre Claudia y Mare, así que vamos a volver
a pasar uno por uno y son sus únicas 2 opciones. Muy bien. Comenzamos con Miguel. Piña. Austin. Piña. Miguel Tor. Piña. Edgar. Claudia. Renier. Mare. Alejandro. Mare. Donday. Solo para que veas que no es personal, Mare. Sebastián. Piña. Frederick. Piña. Muy bien. 6 votos para Claudia. Claudia. Estás Ahí lo dicen algo. ¿Por qué Edgar? ¿Por qué Edgar? para que te arrepientas. Muy bien, ahora sí sabemos que no pueden votar por Claudia, ni Andreina, ni Miguel, ni Edgar, ni Frederick. Dicho esto, vamos a comenzar la votación y comenzamos con Shirley. Es con la persona que menos he tenido comunicación y a la que veo mucho, la veo como que muy cerrada. O sea, no está como que disponible, por decirlo así. Miguel. El voto que voy a dar es por una persona que no tengo nada en contra de ella, me cae muy bien, pero siento que no está conectando aquí y por eso es mi voto hacia ella. Jessica. Voto por él porque... Por las mismas razones de mi votación pasada. Siento que nadie va a votar por él. Entonces, a lo mejor mi voto no le afecta. En realidad no tengo razones para votar por esta persona ni por nadie. Austin. Elizabeth. Miguel Tor. Gris. A este punto de la competencia es difícil elegir a quién votar. Me llevo muy bien con él, pero creo que es la única persona hasta ahorita que todavía no tiene una conexión fuerte y por eso es mi voto. Edgar. Esta persona ha tenido mucho trabajo en cuestión de conectar. Siento que no se ha abierto tanto y no sé, no he visto una conexión con ella, con ninguno, y siento que ella debería irse. Andrea. Renier. Voto por esta persona porque de las chicas que están en estos momentos siento que es la única, así como tal que no tiene una conexión así decidida.
Y esa persona es... Jessica. Claudia. Alejandro. Mi voto esta semana va para Shirley. No me gustó la manera en que trató a Sebastián. Él no se lo merece. Yo estoy viendo el gran esfuerzo que está haciendo por conquistarla. Y bueno, no fue la manera de tratarlo. Mariela. Donday. No sé. Ojalá que no. Ojalá que no. Una de mis chicas superpoderosas, no. Melissa. Sebastián. Querida, hay un momento en el que la razón debe prevalecer sobre el corazón. Mare. Voto por esta persona no solo devolviéndole el favor, sino que siento que él ha venido teniendo una montaña rusa de emociones en este programa de la cual no ha podido salir. Siento que si pidió irse a casa, es porque necesita ir a casa para estar tranquilo, para estar mejor. Frederick. Porque no creo que vaya a tener una conexión real. Andreina. Bueno, a esta persona nadie va a votar por ella, así que por eso voto. Muy bien, ya los votos están completados. Antes de pedirlos, chicas, ¿algo que quieran decir? ¿Cómo? 5, 4, 3, 2. Por favor, le pido al poder del amor que si salió nominada Andrea, por favor, repita los votos, porque no vale que en su cumpleaños la vote. Oye, muy bien, felicidades Andrea. ¡Que viva la cumpleañera! Que la vida te ¡Que siga viva! bendiciendo. Lo peor de todo es que puedo decir tu deseo. Me lo dijo a mí. Oye, Vanessa, regálame los $2,000 de cumpleaños. Eso dile o a Andreina o a Miguel. Muy bien. Ahora sí, llegó el momento de saber quiénes son los posibles... No, chicos, por favor.
Muy bien, ahora sí llegó el momento de saber quiénes son los nominados en la 9ª gala. Es por eso que le voy a pedir a Hussein que por favor me pueda traer la urna. Muy bien. Vamos a ver los nombres. El primer voto es para Jessica. Alejandro. Andrea. Austin. Mare. Sebastián. Gris. Austin. Jessica. Miguel Tor. Shirley. Austin. Jessica. Miguel Tor. Jessica. Austin. Jessica. Miguel Tor. Y el último voto es para Austin. Muy bien. Eso quiere decir que los nominados son Jessica y Austin. Muy bien, quiero que los líderes de la semana pasen junto a mí, por favor. Y Jessica y Austin, por favor, al frente de sus casas. Muy bien, nos encontramos siempre en una situación fuerte, incómoda, pero a la vez, Andreina, Miguel, tienen la oportunidad de ganar $2,000, un premio que pueden quedarse o dar, y obviamente la oportunidad de blindar su casa. Como saben, más que otra cosa, ahora vamos a ver los votos del público. Y de esa forma sabremos qué casa queda blindada y quién no va a continuar en el poder del amor. Jessica, ¿cómo te sientes? Bien, no me sorprende, la verdad. Ya me lo habían advertido. ¿Quién? Una persona que parece ser que no es tan mentiroso como dicen. Ok. Austin. Me encuentro feliz. Siento que vine como soy yo, tanto afuera como adentro. Si me llego a ir, me voy súper contento, agradecido por la oportunidad que me han brindado. Conocí personas muy increíbles. Puedo decir que conecté de otra forma, más allá del amor, ¿no? Con muchas de las chicas. No estoy resentido para nada. Y me dio una gran experiencia. Agradecido por la producción y con todos. Creo que pasaron altibajos, tanto con los chicos como con las chicas, pero siento que de una u otra forma la experiencia como tal me ha encantado y me llevo lo mejor. Jessica. Pues yo también me siento muy agradecida de haber estado aquí. En caso de irme, la verdad es que aprendí muchísimas lecciones. Me voy muy feliz a mi país de regreso. La verdad es que extraño mucho. Me voy feliz de haber compartido con algunas personas con las que realmente conecté, a lo mejor de diferente manera. Se va a escuchar raro, pero conecté creo que más con las chicas. Y pues nada, hay muchas a las que voy a extrañar porque pues sí hice un vínculo de amistad un poquito hermoso y pues nada, estoy tranquila. La verdad es que siento que hice lo que tenía que hacer.
siempre doy lo mejor de mí. Me hubiera gustado que conocieran más de mí, que vieran más de mí, pero bueno, yo creo que las cosas llegan a su punto por destino y yo me quedo satisfecha si me tengo que ir. Jessica, ¿quieres revelar el nombre de la persona que te advirtió? No, no tengo intenciones de dar el nombre de nadie ni de crear más problemas. Simplemente era una situación que pues yo ya sabía, lo supe desde hace un fin de semana pasado. Yo ya estaba muy consciente de que esto iba a suceder, entonces mentalmente estaba preparada. La verdad es que sí da tristeza irse, pero no, como dice usted, yo no estoy resentida ni mucho menos. Yo creo que todos tienen el derecho de hacer sus estrategias y de votar por quien necesitan votar. Y nada, yo estoy satisfecha con mi desempeño en el programa. Entonces me voy feliz si es que me tengo que ir. Jessica, ¿algo que quisieras decirle a alguien en el programa? Las voy a extrañar. ¿Austin? Nada, que me llevo grandes amigos, amigas, una gran experiencia sumada a mi vida y nada, estoy feliz, contento de haber llegado hasta este punto. Si tienen la oportunidad de quedarse, ¿qué harían diferente? Pues no sé, igual y yo tomé la decisión un poco tarde a lo mejor, pero yo ya había decidido empezar a tomar las cosas de otra manera, intentar abrirme un poco más hacia las conexiones con los chicos. Me ha costado mucho trabajo relacionarme con ellos. Yo creo que es obvia la situación. Pues yo creo que me abriría un poco más, pero pues no sé, se lo dejo al destino y así. No sé, es como ir, fluir y ya, o sea. Austin. Yo en verdad, creo que lo he dicho antes, no cambiaría nada de quién soy. Siento que he hecho muy bien las cosas desde el día 1 hasta la fecha. Y nada, soy el tipo de persona que va por la vida fluyendo, así que no espero nada de nadie y simplemente dejo que la vida me sorprenda. Muy bien, les deseo mucha suerte a ambos. Y pues bueno, es momento de ver las votaciones del público. ¿Están listos? Muy bien. Vamos a ver la pantalla. Claudia, 24,749 votos. Austin, 43,450. Sebastián, 44,637. Shirley, 48,012. Andrés no se encuentra aquí, obvias razones, pero tiene 89,419 votos. Vamos a ver la siguiente gráfica. En quinto lugar, Mare, con 125,388 votos. Cuarto lugar, Donday, 128,681 votos. Tercer lugar, Mariela, 130,233 votos. Miguel, ¿cómo te sientes? La verdad no le deseo a nadie que se vaya, obviamente, pero es bien incómodo ver a un gran amigo mío al frente a punto de irse y tener la responsabilidad de que el público pueda, tu público en realidad pueda ayudarte a salvarlo. Me importa bastante. Reina.
Vanessa, es difícil, es intensa la gala, porque aprecio muchísimo a Austin. Ha sido un amigo, consejero, que me ha dado muy buenos consejos. Lo quiero bastante. Pero también he llegado a conocer a Jessica y es totalmente diferente a como, pues, la primera vez que vino acá, que era una diabla, en verdad, no es así. Entonces, solo espero que las cosas pasan y sea por algo. Muy bien. En el segundo lugar está Miguel con 177,346 votos. Por lo tanto, Andreina, eres el primer lugar con 303,588 votos. Gracias. Felicidades. Estoy muy agradecida, en serio, todo el tiempo. Es una cosa que yo lo llevo aquí, Vanessa, y estoy muy agradecida por el público, por el apoyo. Jessica, eso quiere decir que continúas en la Casa del Poder del Amor. ¿Qué te digo? Austin. Esperen un momento para despedirse. Andreina. Un abrazo. Van a tener su momento para despedirse. Por favor, todos a sus lugares. Andreina, ven, por favor. Todos van a tener su momento. No te vayas, Austin. No puede ser, no lo puedo creer. Van a tener su momento para despedirse de Austin. Por favor, tomen sus lugares. Tú también. Un momento. Le quiero pedir, por favor, a Hussein que pase, por favor, la tabla de parejas. Muy bien. Gracias. Andreina, eres la ganadora de $2,000. Blindaste la casa. Y obviamente tienes la posibilidad de irte de viaje o escoger a una de las parejas que se escribieron en la tabla para ir de viaje. ¿Qué decisión tomaste? ¿Te quieres ir tú o vas a mandar a uno de tus compañeros? Ay. O sea, sí está bien difícil. Estoy viendo como aquí unas mímicas. La decisión es tuya, Andreina. Cuando quieras. ¿Quieres irte o regalar el viaje? Ay. ¡Pues ¡Ándate tú, Andreina! ¡Ándate tú! ¿Vas a ir al viaje, sí o no? ¿O lo cedes? ¡Llévatelo, Sí, me quiero ir. Frederick, Andreina, Zorro, se van no te a la ir de lleves, viaje. zorro. Muy bien, no pasa nada. Felicidades. Disfruta, para eso ganaste, para eso el público votó por ti. Es tu decisión. Felicidades. Gracias. Bueno, sería con Frederick. Sí, ok, aquí está. Aclarando, por si acaso. Gracias, Si te explico, Gracias. Muy bien, muy bien. Se van a ir de viaje. Felicidades. Se quería ir, no se atrevía a decirlo. Bueno, ahora sí llegamos al final de esta gala. Austin, gracias No, a por ustedes, ser gracias, parte de gracias. esta La pasé aventura. Te increíble. deseamos lo mejor. Ahora sí se pueden despedir. Soy Vanessa Claudio y esta es la 9ª gala del Poder del Amor. Es una gala diferente. Tenemos a una Andreina que empieza un camino nuevo con Frederick, pero lamentablemente perdimos a uno de nuestros personajes con más cariño. Tenemos a Austin Baby. Bueno, ¿qué pasará el lunes? Tendremos a un nuevo chico en la casa del Poder del Amor. Nos vemos.
esa pancha. ¡Vamos! Me enoja, Edgar. ¿Ves la cara que pone? Como que... Se siente la víctima. ¿Qué opinas de cuando a los hombres se les queda el celular sin pila? Yo tengo una pregunta. Con toda la tecnología que hay, ¿por qué, Renier, no le pediste a un amigo que te preste el celular para decirle a Melissa? No te tienes por qué desaparecer y aparecer cuando te da la gana. ¿Tienes otra víctima en proceso? ¿Él? Sí. ¿Claudia? Sabes que te he apoyado. No te vengas a hacer la hora la que no te he apoyado. No me vas a quedar como hermano de la película. El cariño está, pero ya es transformado, ¿no? Poco a poco. Sí, decirles las cosas tal cual y como son. Y decirle a otra persona lo que te molesta es ser tóxico, entonces, Vanessa. Pero a mí me fastidia y me molesta, Vane, porque yo nunca, o sea, como te digo, si hay un BTR donde yo esté hablando mal de Melissa, pónganlo. Te lo digo en tu cara. ¿A dónde quieres que yo me siente? Yo no necesito del resto, por si acaso. Tú eres una hipócrita. Y eso que no he querido sacar temas que me parecen innecesarios sacar acá de por qué empecé luego a desconfiar de ella. Buscar cositas para hacerlas grandes y verme aquí como la mala. Perfecto, Amelia. Cada cosa que yo digo, el niño Teodoro se siente aludido. Fue error mío, pensé lo que no era, de nuevo me equivoqué, sentía lo que no era y bueno, discúlpenme ya, mala mía. Ella ya lo sabe, si ella no quiere entender no es mi problema. ¿Quién crees que fue? Siento que pudo haber sido entre Mariela o Mare. ¿Para qué me quieres o cómo me quieres? Y me dejó en visto. Dice, siempre quise conocerte, pero nunca me atreví. Quiero creer que fue Shirley. Dijo Andreina, ¿tú le escribiste a Miguel?